A veces, el amor nos encuentra cuando no lo buscamos, de formas que nunca hubiéramos imaginado. Incluso los más fuertes entre nosotros pueden sorprenderse ante el suave poder de un corazón que ve más allá de nuestra coraza. Boren Bear Arm era un guerrero vikingo gigante que creía saber exactamente lo que quería en una esposa. Tenía plata de sus incursiones y un plan sencillo: encontrar una mujer tranquila y práctica que mantuviera su casa en orden. En cambio, encontró a Gilsa. Ella quemaba el pan, soltaba gallinas en su salón y se reía de todo. Su sonrisa era torcida, su cocina terrible, y de alguna manera consiguió que este temible guerrero se olvidara por completo de su ferocidad. Donde Boren esperaba silencio, Gilsa trajo un ruido alegre. Donde él quería orden, ella trajo un hermoso caos. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre hecho para la guerra descubre que el amor podría ser la mayor aventura de todas? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando, y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. La niebla matinal se aferraba a los fiordos como el aliento de gigantes dormidos, y en el pueblo de Skelvik, Boren Bear Arm se encontraba en la puerta de su casa, observando cómo el sol luchaba por abrirse paso entre el gris. Con más de 2 metros de altura y unos hombros tan anchos que podían bloquear el marco de una puerta, era un hombre que llamaba la atención sin buscarla. Su cabello, del color del trigo en invierno, le caía por los hombros en gruesas trenzas entretejidas con anillos de plata, cada uno de ellos ganado en batallas en mares lejanos. Las cicatrices que cubrían sus brazos y su pecho contaban historias que rara vez contaba en voz alta. Historias de muros de escudos rotos y enemigos caídos bajo el peso de su enorme hacha. Esa hacha estaba ahora apoyada contra el marco de la puerta, con su cabeza de hierro oscurecida por el paso del tiempo y el uso. El arma había sido de su padre, y antes de su padre, una reliquia familiar que había partido escudos desde la costa irlandesa hasta las puertas de Constantinopla. 3 generaciones de portadores de armas la habían empuñado, y nunca les había fallado en la batalla. El mango, desgastado por innumerables manos, tenía intrincados grabados de osos y cuervos que parecían cambiar con la luz parpadeante. Para Boren, representaba todo lo que entendía sobre la fuerza, el propósito y la supervivencia. Era predecible, fiable y letal cuando era necesario. El pueblo de abajo cobró vida cuando el humo comenzó a elevarse de las hogueras para cocinar. Skelvik no era un asentamiento grande. Quizás 40 familias se agrupaban alrededor del puerto natural donde sus barcos descansaban como bestias marinas dormidas. Las casas, construidas con madera resistente y piedra de río, se encaramaban contra el viento con gruesos tejados de césped en los que brotaban hierba y flores silvestres en verano. Ahora, a finales de otoño, esos tejados llevaban gorros de escarcha que captaban la luz temprana como diamantes dispersos. Boren había regresado a Skelvik hacía 3 meses, con su barco cargado de plata y mercancías de las rutas orientales. La temporada de incursiones había terminado y a sus 32 años se encontraba pensando menos en la próxima batalla y más en lo que vendría después. Su salón, heredado de su padre, le parecía demasiado silencioso, demasiado vacío. La larga noche de invierno se extendía ante él como una vigilia interminable, solo interrumpida por el viento que soplaba entre las vigas y el ocasional crujido de la madera al asentarse. Un hombre necesita algo más que recuerdos para mantenerse caliente, le había dicho su amigo Gunnar una tarde, mientras bebían cerveza, gesticulando con un cuerno tallado en marfil de morsa. Gunnar era un hombre corpulento, aunque más bajo que Boren, con el pelo canoso y arrugas de expresión ganadas a lo largo de 20 años de exitosas incursiones. Tenía 3 hijos y una esposa, que tejía telas tan finas que parecían tocadas por la magia. Tienes suficiente plata para comprar la mejor esposa de los 3 reinos. Encuentra una mujer que conozca su lugar y sus obligaciones. La conversación había sembrado una semilla en la mente metódica de Boren. Tenía requisitos prácticos específicos. Su esposa debía ser lo suficientemente fuerte como para llevar una casa, lo suficientemente tranquila como para no perturbar sus pensamientos y hábil en las artes esenciales de la cocina, el tejido y la elaboración de cerveza. Debía darle hijos sin quejarse y hijas que le reportaran una buena dote.
La belleza era secundaria a la competencia, aunque no le importaría tener un rostro agradable al otro lado de la mesa del desayuno. Lo más importante era que ella entendiera que el matrimonio era una transacción, protección y sustento a cambio de servicio e hijos, limpio, sencillo, sin complicaciones. Al igual que las estrategias de batalla o los acuerdos comerciales, funcionaba mejor cuando todos conocían su papel. El anciano del pueblo, Thorvald el Tuerto, había prometido organizar reuniones con candidatas adecuadas. Thorvald era anciano para los estándares vikingos, tal vez 60 inviernos, y había sobrevivido a todo, desde tormentas marinas hasta espadas sajonas, gracias a una planificación cuidadosa y a su sabiduría práctica. Su único ojo era agudo como el de un halcón y conocía a todas las familias en un radio de 3 días de navegación. Tengo en mente a las mujeres adecuadas, había dicho Thorvald, acariciándose la barba plateada. Astrid Eriksdotter, del asentamiento del norte, fuerte como un buey, cocina como su madre y nunca habla a menos que se le dirijan la palabra. También está Helga la Sabia, viuda de Olaf Puño de Hierro, que tiene el mejor jardín de las 5 aldeas y conoce 17 formas de conservar el pescado para el invierno. Las había contado con sus dedos nudosos, como si fueran artículos de un inventario. Las reuniones se concertaron para hoy en el gran salón, donde la aldea llevaba a cabo sus asuntos importantes. Boran había limpiado su mejor túnica, se había trenzado el pelo con especial cuidado y había pulido el brazo de plata. Tormentas a las espadas sajonas mediante una cuidadosa planificación y sabiduría práctica. Su único ojo era agudo como el de un halcón y conocía a todas las familias en un radio de 3 días de navegación. Tengo en mente a las mujeres adecuadas, había dicho Thorvald, acariciándose la barba plateada. Astrid Eriksdotter, del asentamiento del norte, fuerte como un buey, cocina como su madre y nunca habla a menos que se le dirijan la palabra. También está Helga, la sabia viuda de Olaf Ironfist, que tiene el mejor jardín de las 5 aldeas y conoce 17 formas de conservar el pescado para el invierno. Las había contado con sus dedos nudosos, como si fueran artículos de un inventario. Las reuniones se habían concertado para hoy, en el gran salón, donde la aldea llevaba a cabo sus asuntos importantes. Boran había limpiado su mejor túnica, se había trenzado el pelo con especial cuidado y había pulido los brazaletes de plata que proclamaban su éxito como saqueador. Las monedas del matrimonio, antiguas piezas de plata bendecidas por el sacerdote del pueblo, tintineaban suavemente en su bolsa de cuero. Representaban su compromiso con la transacción, una prueba tangible de su capacidad para proveer. Mientras bajaba por el sendero de la ladera hacia el salón, Boran se encontró con Finn, el herrero, que sacaba agua del pozo. Finn era uno de los pocos hombres de Skelvik que podía mirar a Boran a los ojos sin tener que estirar el cuello, aunque su fuerza provenía de años en la forja y no del campo de batalla. Sus brazos estaban cubiertos de músculos y sus manos tenían manchas permanentes de hierro y fuego. «Es un gran día para ti, brazo de oso», le dijo Finn, dejando los cubos en el suelo. «Por fin cambias el hacha por una olla, ¿eh?» Boran gruñó, que era su respuesta habitual a los intentos de humor de Finn. El herrero no pretendía ofender, simplemente era su forma de ser. Pero algo en el comentario le irritó, aunque no sabía decir por qué. El hacha representaba la guerra y la vida errante, mientras que una esposa representaba el hogar y la estabilidad. No era un intercambio, era una evolución. «Todo guerrero necesita una guardiana», respondió Boran. «Una buena mujer es una base sólida». «Sí, así es», asintió Finn, limpiándose las manos en su delantal de cuero. «Aunque a veces la base te sorprende. Se suponía que Magreta era callada y dócil cuando su padre arregló nuestro matrimonio. Resultó que tenía opiniones sobre todo, desde la temperatura de la forja hasta la forma correcta de curar el tocino. 14 años después, sigo sin ganar ninguna discusión». El rostro curtido del herrero se iluminó con una sonrisa, pero no cambiaría su lengua afilada por todas las esposas dóciles de Midgard. «La vida es más interesante cuando alguien te desafía de vez en cuando». Boran reflexionó sobre esto mientras continuaba hacia el salón. No quería algo interesante, quería paz. Después de años de incertidumbre y violencia, anhelaba el ritmo tranquilo de la vida doméstica. Una esposa que lo desafiara sería como una espada que cortara la mano de su dueño.
Las herramientas útiles no luchaban contra su propósito. El gran salón de Skelvik se encontraba en el centro del pueblo, con su alto techo sostenido por pilares tallados que representaban las aventuras de héroes legendarios. Las enormes puertas, reforzadas con hierro y con runas protectoras inscritas, estaban abiertas para dar la bienvenida a la mañana. En el interior, el espacio parecía vasto y sombrío, iluminado por lámparas de aceite y el resplandor del fogón central. Las paredes estaban cubiertas de escudos y armas de incursiones exitosas, y el aire olía a humo de leña, cerveza y la dulzura persistente del festín de la noche anterior. Thorvald esperaba en la mesa alta, con su capa forrada de piel sobre los hombros encorvados como las alas de un cuervo antiguo. A su lado se sentaba la primera candidata, Astrid Eriksdottir. Era tal y como había prometido el anciano, alta, de huesos fuertes, con el pelo oscuro recogido en trenzas prácticas y manos que delataban el trabajo duro. Su vestido era sencillo pero bien confeccionado, y mantuvo la mirada respetuosamente baja mientras Boran se acercaba. La presentación siguió las formas esperadas. El padre de Astrid había enviado una lista de dote y testimonios sobre su carácter. Sabía hilar lana hasta convertirla en hilo, lo suficientemente fino como para confeccionar prendas nobles. Elaboraba cerveza que no se agriaba con el calor del verano y había ayudado a dar a luz a la mitad de los bebés nacidos en su asentamiento en los últimos 5 años. Cuando se le invitó a hablar, su voz fue suave y mesurada, y describió sus habilidades y su disposición para servir en la casa de su marido. Era perfecta, exactamente lo que él había pedido. Entonces, ¿por qué Boran se distrajo con el sonido de las risas que se colaban por las puertas abiertas? Una risa brillante y musical que parecía bailar en el aire de la mañana como la luz del sol sobre el agua. La segunda candidata, Helga la Sabia, resultó igualmente adecuada. Viuda a los 28 años, aportaba experiencia y madurez a la perspectiva del matrimonio. Su difunto marido la había dejado bien provista, y ella buscaba un protector más que un proveedor. Era experta en el conocimiento de las hierbas y la curación, habilidades que resultarían valiosas durante los largos meses de invierno. Sus modales eran dignos, sus expectativas razonables y sus cualificaciones, de nuevo, impresionantes. Aquella risa lejana resonó en el salón, ahora más cerca, acompañada de lo que sonaba como gallinas graznando indignadas. El único ojo que le quedaba a Thorvald se giró hacia las puertas con lo que podría haber sido fastidio. Quizás deberíamos, comenzó a decir, pero sus palabras se vieron interrumpidas cuando las grandes puertas se abrieron de golpe con un estruendo que resonó en las vigas. De ellas salió un caos de plumas, pelo y palabrotas femeninas que habrían hecho sonrojar a un marinero. Una joven con el pelo del color de la miel al sol luchaba con un enorme ganso que parecía decidido a escapar de sus manos. Su vestido, o lo que había sido un vestido, estaba rasgado, embarrado y decorado con plumas. Sujetaba una cuchara de madera en una mano, mientras con la otra intentaba agarrar al ave por el cuello. «Vuelve aquí, miserable criatura», jadeaba, lanzándose tras el ganso, mientras éste graznaba en dirección a la mesa alta. «Juro por el martillo de Thor que si arruinas otra tanda de...» «Oh». Se detuvo en seco al darse cuenta de que tenía público. El ganso, aparentemente decidiendo que la discreción era la mejor parte del valor, se instaló en un digno silencio junto a uno de los pilares tallados. La joven se enderezó. Se produjo un caos de plumas, pelo y palabrotas femeninas que habrían hecho sonrojar a un marinero. Una joven con el pelo del color de la miel al sol luchaba con un enorme ganso que parecía decidido a escapar de sus manos. Su vestido, o lo que había sido un vestido, estaba rasgado, embarrado y decorado con plumas. Agarró una cuchara de madera con una mano, mientras con la otra intentaba agarrar al ave por el cuello. «Vuelve aquí, miserable criatura», jadeaba, lanzándose tras el ganso, mientras éste graznaba en dirección a la mesa alta. «Juro por el martillo de Thor que si arruinas otra tanda de...» «¡Oh!». Se detuvo en seco al darse cuenta de que tenía público. El ganso, aparentemente decidiendo que la discreción era la mejor parte del valor, se acomodó en un digno silencio junto a uno de los pilares tallados. La joven se enderezó lentamente, apartando los mechones color miel de su rostro con el dorso de la mano que empuñaba la cuchara. Su sonrisa, cuando llegó,
fue la más torcida que Boren había visto jamás y, de alguna manera, inexplicablemente, la más hermosa. El silencio se prolongó como la cuerda de un arco demasiado tensada. Astrid y Helga se quedaron paralizadas en la mesa alta, su dignidad serena en marcado contraste con la figura desaliñada que se encontraba en la puerta. El rostro curtido de Thorvald había pasado por varios cambios de color interesantes, hasta quedarse en un tono que a Boren le recordaba a las nubes de tormenta. Ilsa Brightwater, dijo el anciano, con el tono de un hombre que descubre una serpiente en sus gachas. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? La joven Ilsa se colocó un rebelde mechón de cabello color miel detrás de la oreja, dejando una mancha de barro en la mejilla. Su sonrisa se amplió, revelando unos dientes, blancos y ligeramente torcidos, lo que le daba a todo su rostro una asimetría entrañable, que no se parecía en nada a la belleza clásica que Boren esperaba encontrar. Bueno, dijo, levantando su cuchara de madera como si fuera un pequeño garrote. Greta, la panadera, dijo que hoy estabas organizando matrimonios. Y pensaste mal, la interrumpió Thorvald. Este procedimiento es solo para candidatas serias, mujeres de probada valía y reputación consolidada. La sonrisa de Ilsa no se alteró, aunque algo brilló en sus ojos verdes, tal vez dolor, rápidamente ocultado. Ah, ya veo. ¿Y qué es exactamente lo que me descalifica para ser esposa? Que yo sepa, tengo todas las partes necesarias. Un sonido ahogado surgió de algún lugar detrás de la compostura de Astrid. Incluso los labios de Helga se crisparon, a pesar de su evidente esfuerzo por mantener la dignidad. Boren se encontró estudiando a esta inesperada visitante con creciente fascinación. La mayoría de la gente se marchitaba ante la desaprobación de Thorvald. La autoridad del anciano era absoluta en los asuntos del pueblo. Sin embargo, allí estaba esta mujer manchada de barro, blandiendo utensilios de cocina e intercambiando pullas con un anciano como si fuera lo más natural del mundo. Tu reputación te precede, muchacha, dijo Thorvald. El mes pasado inundaste el almacén de grano al intentar lavar la ropa en el arroyo durante el deshielo primaveral. Antes de eso, de alguna manera conseguiste emborrachar al preciado toro de Eric con manzanas fermentadas. ¿Y hace falta mencionar el incidente con las redes de pesca? El toro parecía bastante feliz, dijo Ilsa alegremente, y lo de las redes de pesca fue un error involuntario. ¿Cómo iba a saber que se encogerían cuando intenté limpiarlas? El ganso, aparentemente decidiendo que la conversación se había prolongado demasiado sin la debida atención, graznó ruidosamente y comenzó a acicalarse las plumas con evidente satisfacción. Ilsa lo miró con cariño. Además, continuó, trájala un testigo de carácter. Boren miró a la mujer, luego al pájaro y volvió a mirar a la mujer. ¿El ganso es tu testigo de carácter? Esta es Brunhilde, dijo Ilsa, como si presentara a la realeza. Es muy exigente con las personas con las que se relaciona. Tiene un excelente criterio para juzgar el carácter, de verdad. Una vez mordió a Svenelkrell con tanta fuerza que no pudo sentarse correctamente durante una semana. Svenelkrell se lo merecía, murmuró Helga, y luego se sorprendió de sus propias palabras. Exactamente. Ilsa sonrió a la viuda, como si fueran amigas desde hacía años. Brunhilde tiene un gusto impecable para juzgar a las personas. Solo que tiene muy mal timing cuando se trata de hacer pan. Thorvald se frotó las sienes con aire de quien está desarrollando un fuerte dolor de cabeza. Jovencita, este es un procedimiento formal. ¿Formal? Ilsa asintió con seriedad. Puedo ser formal. Se enderezó el vestido roto, lo mejor que pudo, se aclaró la garganta y adoptó lo que probablemente pretendía ser una postura digna. El efecto se vio algo empañado por la pluma clavada en su pelo y el barro en su mejilla, pero su voz adquirió la cadencia ritualista de las declaraciones oficiales. Yo, Ilsa Brightwater, hija de Leif el desafortunado, que descanse en los salones de sus padres, a pesar de ese desafortunado asunto con el troll. Por la presente me presento como candidata al matrimonio. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Sé cocinar casi todo y soy excelente encontrando objetos perdidos, probablemente porque yo misma pierdo muchos. Sé hilar lana, aunque no tan bien como otras, y conozco 17 canciones diferentes, incluidas 3 que son apropiadas para una compañía mixta. Respiró hondo y continuó. Soy honesta hasta el extremo, alegre por naturaleza,
y nunca he conocido a una criatura con la que no pudiera acabar haciéndome amiga, incluido el caballo de guerra de Grimm el Terrible, que todo el mundo decía que era imposible de montar. Resultó que solo quería que le rascaran las orejas. Astrid y Helga intercambiaron miradas. Vara no sabía si estaban horrorizadas o impresionadas. Posiblemente ambas cosas. Thorvald parecía estar reconsiderando sus elecciones en la vida. En cuanto a mi dote, continuó Ilsa, tengo un rebaño de 6 gallinas, 7 si contamos la que puede que vuelva, o puede que no, de donde quiera que vayan las gallinas cuando se escapan. 3 cabras, una de las cuales da una leche excelente, y un libro de recetas que pertenecía a mi abuela. También Brunhilde, aunque ella es más una compañera que una propiedad, graznó la oca con aprobación. Ilsa terminó con evidente orgullo. Puedo hacer reír a cualquiera, incluso a los obstinados guerreros vikingos, que piensan que sonreír podría romperles la cara. Sus ojos se encontraron con los de Boren por primera vez durante su improvisado discurso, y él sintió algo. Solo quería que le rascaran las orejas. Astrid y Helga intercambiaron miradas. Boren no sabía si estaban horrorizadas o impresionadas, posiblemente ambas cosas. Thorvald parecía estar reconsiderando sus decisiones vitales. En cuanto a mi dote, continuó Ilse, tengo un rebaño de 6 gallinas, 7 si se cuenta la que puede que vuelva o no de donde quiera que vayan las gallinas cuando se escapan, 3 cabras, una de las cuales da una leche excelente, y un libro de cocina que pertenecía a mi abuela, también Brunhilde, aunque ella es más una compañera que una propiedad. El ganso graznó en señal de aprobación e Ilse terminó con evidente orgullo. Puedo hacer reír a cualquiera, incluso a los obstinados guerreros vikingos que piensan que sonreír podría romperles la cara. Sus ojos se encontraron con los de Boren por primera vez durante su improvisado discurso, y él sintió algo cambiar en su pecho, un aleteo como el de las alas de un pájaro o el primer indicio de primavera después de un largo invierno. Su mirada era directa, sin miedo, brillante de humor y algo más que él no podía identificar. Inteligencia, tal vez, o picardía. Posiblemente ambas cosas. Esto es muy irregular, comenzó Thorvald, pero Boren se sorprendió a sí mismo al intervenir. Dejadla quedarse. Las palabras salieron de su boca antes de que su mente pudiera detenerlas. Todos se volvieron para mirarlo. Thorvald con desconcierto. Las dos candidatas adecuadas con diversos grados de ofensa. E Ilse con agradable sorpresa. Quiero decir, dijo Boren, dándose cuenta de repente de que había interrumpido el cuidadoso protocolo del procedimiento. Si ella desea ser considerada, tiene ese derecho. Todas las mujeres solteras en edad adecuada pueden presentarse para concertar un matrimonio. Thorvald entrecerró los ojos. Boren con el brazo desnudo. No puedes hablar en serio. Pero Boren descubrió que hablaba en serio, aunque no podía explicar del todo por qué. Quizás fuera la forma intrépida en que ella irrumpió en el acto formal, o la gentileza con la que le había hablado a su ridículo ganso. Quizá fuera simplemente que su sonrisa torcida había ahuyentado las sombras de la mañana con más eficacia que el sol que luchaba por salir. Está aquí, dijo con un encogimiento de hombros que parecía más casual de lo que él sentía. Más vale escuchar lo que tiene que ofrecer. La sonrisa de Ilse podría haber iluminado toda la sala. Oh, maravilloso. Aunque debo advertirle que no soy exactamente lo que la mayoría de la gente llamaría una buena esposa. Tiendo a atraer el caos como la miel atrae a las moscas. Define caos, dijo Astrid, hablando por primera vez desde la interrupción. Bueno, dijo Ilse pensativa, la semana pasada teñí accidentalmente todas mis ovejas de rosa al intentar hacértela roja. La semana anterior, de alguna manera me quedé encerrada en el ahumadero durante toda la noche y me comí la mitad del salmón de invierno. Y ayer puede que haya enseñado a los niños del pueblo una canción sobre funciones corporales que sus madres consideraron inapropiada. Hizo una pausa, pensativa. Y una vez me distraje tanto mirando las nubes que me olvidé de cuidar el fuego de la forja y casi quemo la herrería. Pero, en mi defensa, eran nubes muy interesantes. Con forma de dragones, Helga disimuló lo que podría haber sido una risa con un ataque de tos. Astrid parecía genuinamente horrorizada. Thorvald parecía estar rezando a varios dioses para que le dieran paciencia.
Boran, por su parte, se encontró luchando contra un impulso desconocido de sonreír. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hecho querer reír? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había sorprendido? Quizás, se oyó decir, deberíamos discutir los preparativos. La cuchara de madera que Ilse tenía en la mano, torcida y desgastada por el uso, parecía reflejar la luz de la lámpara mientras gesticulaba con entusiasmo. Era un objeto tan humilde, esa cuchara, marcada por innumerables comidas y percances. Sin embargo, en sus manos parecía una varita mágica, capaz de transformar lo ordinario en extraordinario. «Oh, esto va a ser interesante», dijo, y su risa resonó en el salón como campanas, llamando a los fieles a la oración. Afuera, las nubes de tormenta se acumulaban sobre los fiordos, pero por primera vez en meses, Boran no se dio cuenta de su acercamiento. 3 días después de la boda, una ceremonia organizada a toda prisa, que había dejado a medio pueblo rascándose la cabeza con perplejidad, Boran se quedó en la puerta de su casa, observando lo que antes había sido su ordenado hogar. La transformación era notable por su exhaustividad. Donde antes todo tenía su lugar, ahora reinaba el caos con alegre abandono. Su cuidadosamente organizado armero se había convertido en un tendedero para los manojos de hierbas de Ilse. Su preciada colección de cuernos para beber ahora albergaba una variedad de flores silvestres que, según ella, parecían solitarias en el prado. Lo más impactante de todo era que sus pieles de cama, arregladas cada mañana con precisión militar, ahora eran el hogar de 3 gatitos que habían aparecido de la nada y reclamaban sus derechos de ocupación con determinación felina. Eran huérfanos, le había explicado Ilse cuando los descubrió, como si eso justificara su presencia en su lugar de descanso. Su madre fue asesinada por ese zorro que ha estado asaltando los gallineros. No podía dejarlos morir de hambre. Los gatitos, aparentemente sintiendo que habían encontrado un protector, procedieron a sentirse como en casa. Se subían a sus botas de cuero, afilaban sus garras en sus cofres de madera y parecían ver su barba como un irresistible aparato para trepar. Esta mañana había traído una nueva catástrofe, pan que parecía carbón y olía a turba quemada. Ilse estaba de pie junto al fogón, pinchando los trozos ennegrecidos con su cuchara torcida y tarareando una melodía que no parecía tener ningún motivo reconocible. Tenía el pelo cubierto de harina, el delantal manchado con lo que en otro tiempo debió de ser masa, y a pesar del evidente desastre, su expresión seguía siendo decididamente alegre. «Está un poco más oscuro de lo habitual», dijo alegremente cuando se dio cuenta de que él lo miraba fijamente. «Pero estoy segura de que aún se puede comer. Al fin y al cabo, el pan es pan». Boran cogió una de las barras, si es que aún se les podía llamar así, y comprobó su peso. Parecía lo suficientemente sólida como para servir de arma. Esto podría detener el filo de un hacha. ¿Ves? Práctico y nutritivo. La sonrisa torcida de Ilse no mostraba arrepentimiento, aunque quizá deberíamos guardar algo de lo de ayer. Parecía carbón y olía a turba quemada. Ilse estaba junto al fogón, removiendo los trozos ennegrecidos con su cuchara torcida y tarareando una melodía que no parecía tener ningún ritmo reconocible. Tenía el pelo cubierto de harina, el delantal manchado con lo que en su día debió de ser masa, y a pesar del evidente desastre, su expresión seguía siendo decididamente alegre. «Está un poco más oscuro de lo habitual», dijo alegremente cuando se dio cuenta de que él lo miraba fijamente. «Pero estoy segura de que aún se puede comer. Al fin y al cabo, el pan es pan». Boran cogió una de las barras, si es que aún se les podía llamar así, y comprobó su peso. Parecía lo suficientemente sólida como para servir de arma. Podría detener el filo de un hacha. ¿Lo ves? Práctico y nutritivo. La sonrisa torcida de Ilsa no mostraba arrepentimiento, aunque tal vez deberíamos guardar algo del pescado de ayer para el desayuno. Por si acaso, el pescado de ayer había sido otra aventura completamente diferente. Ilsa había decidido probar una nueva técnica de ahumado que le había descrito un comerciante de los asentamientos orientales. El resultado había sido comestible técnicamente, pero había dejado toda la casa oliendo como la guarida de un dragón. Boran había dormido con las contraventanas abiertas a pesar del frío, con la esperanza de que el viento otoñal limpiara el aire. Se encontró preguntándose, no por primera vez, en qué se había metido. Las consideraciones prácticas que habían motivado su decisión de casarse
le parecían ahora ridículamente ingenuas. Quería una administradora del hogar tranquila y eficiente. En cambio, había adquirido lo que parecía ser una fuerza de la naturaleza con una capacidad ilimitada para los desastres creativos. Quizás, dijo con cautela, podrías mostrarme cómo preparas normalmente el pan. Puede que haya técnicas que podamos ajustar. El rostro de Ilsa se iluminó como si le hubiera ofrecido un cofre lleno de plata. Oh, ¿quieres ayudar? ¡Qué maravilla! La mayoría de los maridos solo se quejan de los resultados sin mostrar ningún interés en el proceso. Se afanó en la cocina, reuniendo los ingredientes con un entusiasmo que era a la vez entrañable y ligeramente aterrador. El secreto, verás, es no darle demasiadas vueltas. El pan quiere ser pan. Solo hay que animarlo a seguir el camino correcto. El pan, dijo Boren lentamente, quiere ser pan. Exactamente. Ella midió la harina con una taza de madera, aunque medir podría ser una palabra demasiado fuerte para lo que parecía una estimación inspirada. No se puede forzar a someterse como a un enemigo en la batalla. Hay que persuadirlo, ser paciente con él, comprender sus estados de ánimo. Bourne observó su trabajo y se fijó en la forma en que manipulaba los ingredientes con auténtico cariño, como si fueran viejos amigos en lugar de simples suministros. Había algo casi místico en su enfoque, una conexión con las artes domésticas que iba más allá de la mera técnica y se asemejaba a la reverencia. Mi abuela me enseñó, continuó Ilsa, mezclando agua con la harina con las manos. Decía que cocinar era lo más parecido a la magia que la mayoría de la gente experimentaría jamás. Tomar cosas sencillas y transformarlas en algo nutritivo y hermoso. ¿Qué otra cosa podía ser sino magia? La masa comenzó a tomar forma bajo sus manos, y Boren se sintió extrañamente fascinado por el proceso. Nunca había prestado mucha atención a cómo aparecía la comida en su mesa. Simplemente aparecían, preparadas por los sirvientes o adquiridas mediante el comercio. Ver trabajar a Ilsa le reveló la complejidad oculta de lo que siempre había dado por sentado. Amasar es la parte más importante, dijo ella, volcando la masa sobre su superficie de trabajo de madera. Es ahí donde pones tus intenciones en el pan. Algunas personas amasan con ira, pensando en sus problemas, pero el pan hecho con ira siempre sabe amargo. Hay que amasar con esperanza. Esperanza, repitió Boren. Sus manos trabajaban la masa con un ritmo constante, doblando y presionando con movimientos que parecían casi una danza. Esperanza para las personas que lo comerán. Esperanza para el día que viene. Esperanza de buen tiempo y niños sanos y vecinos que compartirán su propio pan cuando el tuyo se queme. Ella lo miró con picardía en sus ojos verdes, aunque supongo que un guerrero podría amasar con pensamientos de victoria. Eso también podría funcionar. A pesar de sí mismo, Boren sintió que se le escapaba una sonrisa. ¿Crees que al pan le importa la estrategia de batalla? ¿Por qué no? La comida es el combustible para lo que nos depare la vida. Una barra que sabe que puede alimentar a alguien antes de que se enfrente al peligro. Esa es una barra con un propósito. Le dio a la masa una forma redonda y la colocó en su molde con la facilidad de quien tiene práctica. Esta vez, apagó el fuego con más cuidado y colocó la bandeja a una distancia más razonable de las llamas. Ya está, dijo, limpiándose las manos en el delantal. Ahora solo queda esperar y tener esperanza. El resto depende del pan. Como si la promesa de una comida adecuada la hubiera convocado, Brunhilde, la oca, entró contoneándose por la puerta abierta y se acomodó cerca de la chimenea con satisfacción. Uno de los gatitos, un atigrado gris con patas blancas, inmediatamente comenzó a acechar las plumas de la cola del ave con la intensa concentración de un cazador dedicado. Brunhilde, deja en paz al pobre animal, dijo Ilse distraídamente. Pero el ganso la ignoró y siguió acicalándose, mientras el gatito saltaba inofensivamente sobre su magnífica cola. Boren observaba este cuadro doméstico con fascinada perplejidad. Su hogar se había convertido en una casa de animales. Su esposa trataba la elaboración del pan como un ritual religioso y, de alguna manera, nada de eso le parecía tan terrible como había esperado. Caótico, sí. Impredecible, sin duda. Pero había algo extrañamente tranquilo en la escena, una calidez que no tenía nada que ver con el fuego de la cocina. Estás mirando fijamente, observó Ilse. Sentándose en el banco a su lado, estoy tratando de entender, dijo con sinceridad. ¿Entender qué? Esto, dijo señalando el espacio transformado. A ti.
¿Cómo todo ha cambiado tan rápido? La sonrisa torcida de Ilse se suavizó y se volvió más amable. El cambio no siempre es malo, ¿sabes? A veces es solo la vida haciendo espacio para algo mejor. El pan, cuando salió del fuego un rato después, estaba dorado y olía bien. Una gran mejora respecto a las ofrendas carbonizadas de la mañana. Y de alguna manera, nada de aquello le parecía tan terrible como había esperado. Caótico, sí. Impredecible, sin duda. Pero había algo extrañamente tranquilo en la escena, una calidez que no tenía nada que ver con el fuego de la cocina. Estás mirando fijamente, observó Ilsa. Sentándose en el banco junto a él, estoy tratando de entender, dijo con sinceridad. ¿Entender qué? Esto, dijo señalando el espacio transformado. Tú, cómo todo ha cambiado tan rápido. La sonrisa torcida de Ilsa se suavizó y se volvió más amable. El cambio no siempre es malo, ¿sabes? A veces ese es simplemente la vida, haciendo espacio para algo mejor. El pan, cuando salió del fuego un rato más tarde, estaba dorado y fragante, una gran mejora con respecto a las ofrendas de carbón de la mañana. Mientras lo compartían con miel y mantequilla, Boren se preguntó si tal vez su nueva esposa tenía razón en cuanto a la esperanza y las intenciones, aunque sus métodos siguieran siendo totalmente desconcertantes. El problema comenzó, como solía ocurrir con Ilsa, con las mejores intenciones. Boran se despertó con el sonido de un cacareo triunfante que resonaba en su gran salón, no desde el exterior, donde estaban las gallinas, sino desde algún lugar angustiosamente cercano a su alcoba. Abrió los ojos y vio a una de las gallinas de Ilsa posada en su arcón, mirándolo con la satisfacción engreída de una criatura que había logrado algo trascendental. Ilsa, llamó él, con la voz aún ronca por el sueño. Aquí, fue su alegre respuesta, que parecía provenir de la dirección de su almacén de hidromiel. Boren se puso los pantalones y las botas, sorteando con cuidado a otras dos gallinas que se habían acomodado cerca de la chimenea. El gatito gris intentaba acecharlas con una determinación cómica, mientras Brunhilde, la oca, supervisaba toda la operación desde su posición habitual junto al fuego. Encontró a su esposa en el almacén, rodeada de aves escapadas y con una expresión de optimismo decidido que se había vuelto inquietantemente familiar. 3 gallinas picoteaban contenta. ¿Todas? Solo las que parecían realmente miserables, aunque creo que 1 o 2 más pueden haberlas seguido por iniciativa propia. Las gallinas son pensadoras sorprendentemente independientes. Como para demostrar su punto, una gallina roja emergió de detrás de su exhibición de escudos, cacareando conversacionalmente sin motivo aparente. De alguna manera había adquirido uno de sus brazaletes de plata más pequeños alrededor de su pata, llevándolo como una joya. Esa es Sigrid, dijo Ilsa, siguiendo su mirada. Tiene un gusto excelente para los accesorios. Pensé que no te importaría. El brazalete estaba allí, solo, con aspecto solitario. Antes de que Boren pudiera formular una respuesta a esta apropiación casual de su riqueza, unas voces en el exterior anunciaron la llegada de visitantes. A través de la puerta abierta, pudo ver a Gunnar acercándose con Finn, el herrero, y varios otros hombres del pueblo. Sus expresiones sugerían que no se trataba de una visita social. ¡Boren! La voz de Gunnar transmitía el cordial saludo que solía preceder a las conversaciones incómodas. ¿Cómo va la vida de casado, amigo mío? La pregunta adquirió una complejidad adicional cuando Gunnar entró en la sala y se encontró cara a cara con una gallina que llevaba joyas de plata. Sus rasgos curtidos pasaron por varias emociones antes de decidirse por una diversión cuidadosamente controlada. Bueno, observó Finn, quitándose la gorra con exagerada cortesía. Esto explica el ruido que oímos desde la carretera. Los otros hombres, Eric el comerciante, Sven el manco y el joven Magnus, cuya barba era aún más una esperanza que una realidad, se agruparon en la puerta con expresiones de fascinado desconcierto. Magnus, en particular, parecía dividido entre la risa y el horror ante la escena doméstica que tenía ante sí. Hemos recibido informes, dijo Eric diplomáticamente, de disturbios inusuales. Canto al amanecer, ganado vagando libremente, y lo que la abuela Astrid jura que era una cabra en el tejado de alguien allá. Ilse salió del almacén en el momento perfecto. Llevaba los brazos llenos de gallinas indignadas y su rostro resplandecía de alegría. ¡Oh, qué visitantes tan maravillosos! Voy a poner más cerveza. Brunhilde dejó de aterrorizar a los pobres hombres. La oca se había colocado entre los visitantes y la chimenea,
Extendió el cuello en una postura que sugería que los consideraba una amenaza potencial para su paraíso doméstico. Su demostración territorial se vio algo socavada por el gatito, que ahora estaba encaramado en su espalda, como un pequeño jinete peludo. Esa sería la cabra del tejado, añadió Ilse alegremente, en respuesta al comentario de Eric. Greta es muy buena trepando, aunque no tan hábil bajando. Tuve que pedir prestada la escalera de Thorvald para recuperarla. ¿Pusiste una cabra en el tejado de Thorvald?, preguntó Sven, con evidente deleite. El guerrero manco no sentía mucho aprecio por la pomposidad del anciano del pueblo. No fue a propósito, protestó Ilse. Estaba persiguiendo mariposas y se dejó llevar. Las cabras tienen muy poco sentido de los límites razonables. Gunnar llamó la atención de Boren con una expresión que decía claramente, ¿en qué te has metido? Pero no había ningún juicio en ella, solo la preocupación divertida de un amigo que ve a otro navegar por aguas desconocidas. Quizás, sugirió Finn, contacto. Podría haber formas de organizar los asuntos domésticos que molestaran menos a los vecinos. La sugerencia, aunque formulada diplomáticamente, le pareció a Boren totalmente razonable. Él mismo había estado pensando lo mismo, aunque no había sabido muy bien cómo abordar el tema con Ilse, sin parecer que criticaba su enfoque totalmente poco convencional de la gestión del hogar. Por supuesto, dijo Ilse inmediatamente, siempre estoy dispuesta a mejorar. ¿Qué tipo de arreglos tienes en mente? Los hombres intercambiaron preguntas. Finn miró a Boren con una expresión que decía claramente, ¿en qué te has metido? Pero no había ningún juicio en ella, solo la preocupación divertida de un amigo que ve a otro navegar por aguas desconocidas. Quizás, sugirió Finn con tacto, podría haber formas de organizar los arreglos domésticos que molestaran menos a los vecinos. La sugerencia, aunque formulada diplomáticamente, le pareció a Boren totalmente razonable. Él mismo había estado pensando lo mismo, aunque no había sabido muy bien cómo abordar el tema con Ilse, sin parecer que criticaba su enfoque totalmente poco convencional de la gestión del hogar. Por supuesto, respondió Ilse inmediatamente, siempre estoy dispuesta a mejorar. ¿Qué tipo de arreglos tenías en mente? Los hombres intercambiaron miradas. Claramente esperaban resistencia, no una cooperación entusiasta. Bueno, dijo Eric lentamente, tal vez las gallinas estarían más cómodas en un gallinero de verdad, con paredes y perchas adecuadas, y las cabras se beneficiarían de un corral seguro, añadió Finn, en algún lugar donde no pudieran vagar por los tejados o los jardines de los vecinos. Ilse asintió con seriedad, como si se tratara de ideas profundas que nunca había considerado. Tenéis toda la razón. He estado tan centrada en mantenerlos felices que me he olvidado de tener en cuenta la felicidad de los demás. Es muy egoísta por mi parte. Su inmediata aceptación de la responsabilidad pilló a los hombres desprevenidos. Boren observó cómo sus rostros se suavizaban, pasando de una severa desaprobación a una preocupación protectora. Había algo desarmante en el deseo genuino de Ilse de complacer. Su total falta de actitud defensiva cuando se le ofrecía orientación. No es egoísta, dijo rápidamente el joven Magnus, solo entusiasta. Entusiasta, repitió Ilse, probando la palabra. Me gusta más eso que caótica, que es como me llama la mayoría de la gente. No hay nada malo en el entusiasmo, dijo Gunnar con firmeza. Solo hay que canalizarlo adecuadamente a veces. La conversación que siguió fue diferente a lo que Boren había esperado. En lugar de la severa reprimenda que había anticipado, sus amigos se encontraron discutiendo seriamente los detalles de la cría de animales con su esposa. Ilse escuchó sus consejos con interés genuino, haciendo preguntas reflexivas y ofreciendo sus propias ideas que los sorprendieron por su practicidad. Cuando los hombres se marcharon, no solo habían resuelto los problemas inmediatos, sino que se habían ofrecido a ayudar a construir un alojamiento adecuado para la colección de animales de Ilse. Y lo que es más importante, habían quedado completamente encantados con su disposición a aprender y su evidente afecto por cada una de las criaturas a su cargo. «Tu esposa», dijo Gunnar en privado mientras se preparaban para marcharse, «no es lo que ninguno de nosotros esperaba». «No», Boren asintió, «no lo es. Pero es buena para ti», observó su viejo amigo. «No te había visto sonreír tanto desde que éramos niños y competíamos con barcos en el puerto». Cuando los hombres se marcharon, Boren se encontró observando a Ilse organizar a sus gallinas para su traslado temporal a un refugio al aire libre construido apresuradamente.
Hablaba con cada ave individualmente, como si fueran viejas amigas en lugar de ganado, prometiéndoles un alojamiento adecuado y disculpándose por las molestias. Las gallinas fugitivas, por inocentes que fueran, le habían enseñado algo importante sobre su nueva esposa. Ella no causaba el caos de forma maliciosa o descuidada. Simplemente amaba tan libre y plenamente que los límites normales que otros daban por sentados le parecían artificiales. Quizás, pensó Boran, el problema no era su caos. Quizás el problema eran sus rígidas expectativas de orden. La espada sajona atravesó a Boran entre las costillas, deslizándose más allá de su cota de malla como una promesa susurrada de muerte. El dolor se extendió como una llama blanca por su pecho cuando abatió su hacha sobre el cráneo de su atacante, poniendo fin a la breve escaramuza con la húmeda finalidad que caracterizaba a todos los encuentros de ese tipo. A su alrededor, los últimos asaltantes cayeron ante el acero vikingo, y su intento de atacar los almacenes de grano de Skelvik resultó tan inútil como desesperado. La sangre corría caliente por su costado mientras Boran observaba las consecuencias. 3 enemigos muertos, 2 heridos y capturados, y sus propios hombres intactos, salvo por heridas leves. Una defensa exitosa en todos los sentidos, aunque la sensación de ardor en su pecho sugería que su propia herida podría ser más grave de lo que parecía en un principio. «Está sangrando», observó Sven con una sola mano, señalando lo obvio con su habitual franqueza. «No es nada», respondió Boran automáticamente, y luego se tambaleó cuando el mundo se inclinó inesperadamente hacia un lado. Unas manos fuertes lo sujetaron por los hombros. Gunnar y Finn se movían con la eficiencia de quienes habían visto heridas de guerra antes. La pérdida de sangre era peor de lo que había pensado, y su visión comenzaba a nublarse por los bordes, lo que sugería que era mejor recibir atención médica de inmediato. «Llévenlo a casa», ordenó Gunnar. «Magnus, corre adelante y trae al sanador». «No es necesario», dijo Finn, que ya sostenía el peso de Boran. «Ilsa sabe de hierbas medicinales». Margreta mencionó que ella había estado preguntando sobre tratamientos para heridas y remedios caseros. El viaje de regreso a su salón transcurrió en una neblina de pasos forzados y conciencia decidida. Boran había sido herido antes. Esas cosas eran inevitables en la vida de un guerrero, pero esto se sentía diferente de alguna manera, más profundo. La bépeda había alcanzado algo vital y su cuerpo respondía con alarmante entusiasmo al daño. Ilsa le echó un vistazo y de inmediato pasó de ser una alegre ama de casa a una competente sanadora. El cambio fue tan completo e inesperado que Boran se preguntó si estaba alucinando por la pérdida de sangre. «La mesa de la cocina», ordenó, despejando la superficie con rápida eficiencia. «Finn, necesito agua caliente y un paño limpio. Gunnar, hay una bolsa de cuero en mi caja de hierbas. Tráeme la que está marcada con hilo verde y ten cuidado de no derramarla». Sus manos se movieron sobre la herida con suave certeza, sondeando la profundidad de la misma y comprobando si había daños en órganos vitales. El dolor de su examen era considerable, pero su tacto transmitía tranquilidad. Más profundo. La hoja había encontrado algo vital, y su cuerpo respondía con alarmante entusiasmo al daño. Ilsa le echó un vistazo y de inmediato pasó de ser una alegre ama de casa a una competente sanadora. El cambio fue tan completo e inesperado que Boran se preguntó si estaba alucinando por la pérdida de sangre. «La mesa de la cocina», ordenó, despejando la superficie con rápida eficiencia. «Finn, necesito agua caliente y un paño limpio. Gunnar, hay una bolsa de cuero en mi caja de hierbas. Tráeme la que tiene un hilo verde y ten cuidado de no derramar su contenido». Sus manos se movieron sobre la herida con suave seguridad, sondeando la profundidad de la misma y comprobando si había daños en órganos vitales. El dolor de su examen era considerable, pero su tacto transmitía una sensación de tranquilidad que, de alguna manera, lo hacía soportable. «La hoja no ha alcanzado nada que sea mortal», anunció, «pero es lo suficientemente profunda como para necesitar cuidados adecuados. Me temo que esto va a doler bastante». «He pasado por cosas peores», logró decir Boran, aunque en privado no estaba del todo seguro de que eso fuera cierto. «Estoy segura de que sí», dijo Ilsa distraídamente, seleccionando varios paquetes de su colección de hierbas con la atención concentrada de un general eligiendo armas. «Pero el dolor sigue siendo dolor, y no hay virtud en sufrir más de lo necesario». Mezcló algo en un cuenco de madera
hierbas secas combinadas con lo que olía a licor fuerte. La pasta resultante tenía un fuerte olor medicinal que parecía despejarle la mente a pesar de la pérdida de sangre. «Bebe esto primero», dijo ella, ofreciéndole una taza de líquido que sabía a pinos y arrepentimiento. «Te ayudará con el dolor y evitará que te dé fiebre». La mezcla era tan amarga que le hizo hacer una mueca, pero casi inmediatamente sintió un calor que se extendió por su pecho, atenuando la peor parte de la sensación de ardor. Ilsa esperó a que se terminara toda la taza antes de comenzar a trabajar en la herida. Sus manos eran firmes y seguras mientras limpiaba la sangre y los restos, y su tacto era a la vez minucioso y suave. Las hierbas curativas que aplicó le picaron al principio, pero luego se convirtieron en un entumecimiento refrescante que denotaba una habilidad genuina más que un remedio popular. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó Boran, en parte para distraerse de la aguja y el hilo que ella estaba preparando. «Mi madre era curandera», dijo Ilsa, comenzando el cuidadoso trabajo de coser la carne desgarrada. «Decía que las heridas eran solo el cuerpo pidiendo ayuda, y que nuestro trabajo era escuchar lo que necesitaba. Cada puntada se colocaba con precisión, su concentración era absoluta. Esta era una Ilsa diferente a la que quemaba el pan y perseguía a las gallinas, concentrada, competente, moviéndose con la confianza de alguien que entendía exactamente lo que estaba haciendo. Me enseñó que curar no es solo arreglar lo que está roto», continuó, con la voz adquiriendo el ritmo de un recuerdo compartido. «Se trata de comprender por qué algo se rompió en primer lugar. Los cuerpos recuerdan viejas heridas, las llevan en cicatrices y articulaciones rígidas y lugares que duelen cuando hay tormentas. Sus dedos trazan los bordes de cicatrices más antiguas. En su pecho y brazos, recuerdos de batallas anteriores que habían sanado sin tanta atención. Estas cuentan historias», observó. «Esta de aquí es de un hacha, supongo. Y esta herida de flecha, probablemente de alguien que disparó desde una muralla». Boran la miró sorprendido. «¿Cómo es posible que sepas eso? Las armas dejan marcas diferentes», explicó con naturalidad, «y la curación te enseña a leer el lenguaje del dolor. Tu cuerpo ha ido registrando cada batalla que has librado, cada riesgo que has corrido, cada vez que has elegido el deber por encima de la seguridad». Había algo profundo en su comprensión, una perspicacia que iba mucho más allá de los simples conocimientos médicos. Ella veía sus cicatrices no como desfiguraciones, sino como un registro de las decisiones tomadas y los precios pagados. Bajo sus manos parecían menos insignias de violencia y más pruebas de supervivencia. «La mayoría de la gente ve las cicatrices como algo feo», dijo él en voz baja. Ilsa detuvo su trabajo para mirarlo directamente a los ojos. «La mayoría de la gente no entiende cómo es el valor. Creen que se trata de no tener miedo. Pero el verdadero valor es tener miedo y hacer lo que hay que hacer de todos modos. Estas marcas demuestran que has elegido interponerte entre el peligro y las personas a las que proteges, una y otra vez». Sus palabras calaron en algo dentro de él que no se había dado cuenta de que estaba herido. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien miró su cuerpo marcado por la batalla con admiración en lugar de inquietud? Cuando alguien había visto fuerza en sus cicatrices en lugar de evidencia de una vida demasiado cercana a la violencia. «Ya está», dijo ella finalmente, atando el último punto y cubriendo la herida con un vendaje limpio. «Debería aguantar bien si evitas manejar hachas pesadas durante unos días». Boran protestó. «Me necesitarán. Te necesitarán más sano que heroico», le interrumpió Ilsa con firmeza. «Los guerreros muertos no protegen a nadie, y los heridos toman malas decisiones. Tu cuerpo se ha ganado un descanso». Recogió sus suministros curativos con la misma atención que había prestado al aplicarlos. Cada paquete de hierbas volvió a su lugar correspondiente en su colección. La transformación de vuelta a la esposa doméstica fue gradual pero completa. La competente sanadora se desvaneció y emergió la familiar calidez de la Ilsa cotidiana. «Además», añadió con una sonrisa torcida, «esto me da una excusa para practicar mi cocina con alguien que no puede escapar». A pesar del dolor y el agotamiento, Boran se encontró casi sonriendo a su vez. Quizás estar herido no sería tan terrible si eso significaba descubrir más de estas profundidades ocultas en su sorprendente esposa. El cuerno de cerveza compartido pasó entre ellos mientras el fuego crepitaba en la chimenea, su superficie tallada desgastada por innumerables manos y celebraciones.
Boran lo giró lentamente, admirando los intrincados nudos que se enroscaban a lo largo de su longitud, patrones que parecían cambiar y bailar bajo la luz parpadeante. Habían pasado 3 días desde la escaramuza, y su herida se estaba curando limpiamente bajo... Surgió la familiar calidez de la Ilsa cotidiana. Además, añadió con una sonrisa torcida, esto me da una excusa para practicar mi cocina con alguien que no puede escapar. A pesar del dolor y el agotamiento, Boran se encontró a sí mismo, casi sonriendo a su vez. Quizás estar herido no sería tan terrible si eso significaba descubrir más de estas profundidades ocultas en su sorprendente esposa. El cuerno de cerveza compartido pasó entre ellos mientras el fuego crepitaba en la chimenea, con su superficie tallada desgastada por innumerables manos y celebraciones. Boran lo giró lentamente, admirando los intrincados nudos que se enroscaban a lo largo de su longitud, patrones que parecían cambiar y bailar bajo la luz parpadeante. Habían pasado 3 días desde la escaramuza, y su herida se estaba curando bien gracias a los cuidados de Ilsa. «Cuéntame sobre esto», dijo ella, sentándose a su lado sobre las pieles para dormir, con su propia porción de cerveza. Su dedo trazó uno de los diseños tallados. «Es un trabajo precioso. Lo hizo mi abuelo», respondió Boran, sorprendido de lo natural que le resultaba compartir esos detalles con ella. Era artesano además de guerrero. Decía que un hombre debía saber crear además de destruir, o se olvidaría por qué luchaba en primer lugar. Los ojos de Ilsa se iluminaron con interés. Un hombre sabio. ¿Qué más había hecho? El armazón de la cama, algunos de los adornos de hierro forjado, los cuervos tallados en las vigas del techo. Boran señaló con un gesto el salón, viéndolo a través de la mirada apreciativa de ella. La mayor parte de lo que hace que este lugar se sienta como un hogar, y no solo como un refugio, proviene de sus manos. Suena maravilloso. Me hubiera gustado conocerlo. Te hubiera adorado, dijo Boran sin pensar, y luego se detuvo, sorprendido por la certeza de esa afirmación. Le hubieras hecho reír, y él valoraba la risa por encima de casi todo lo demás. Por encima de todo lo demás. Incluso por encima del honor y el coraje. Boran consideró la pregunta seriamente. Él decía que esas cosas eran necesarias para sobrevivir, pero que la risa era lo que hacía que la supervivencia valiera la pena. Un hombre podía ser el mejor guerrero de los 9 reinos, pero si no era capaz de encontrar alegría en las cosas sencillas, ya estaba muerto por dentro. Ilsa dio un sorbo pensativo a su cerveza, con expresión distante. Mi padre solía decir algo similar, que la vida sin risas era como el pan sin sal, técnicamente nutritiva, pero a la que le faltaba algo esencial. «Háblame de él», dijo Boran. Se dio cuenta de que no sabía casi nada sobre su familia, más allá de sus nombres. Liv el desafortunado. La sonrisa de Ilsa era cariñosa a pesar del epíteto. Se ganó ese nombre con honestidad. Podía encontrar la única madriguera de conejo en un campo liso o navegar hacia la única tormenta en un día despejado. Pero era el hombre más amable que había conocido y amaba a mi madre con una devoción que hacía que todos a su alrededor creyeran en la magia. Su voz se suavizó al evocar el recuerdo. Murió tratando de rescatar al hijo de un vecino de un río crecido. El niño sobrevivió. Mi padre no. Mi madre dijo más tarde que ahogarse mientras salvaba a otra persona fue la primera cosa verdaderamente afortunada que le había pasado, porque significaba que murió siendo exactamente quien quería ser. Boran sintió algo cambiar en su pecho, no el dolor de su herida, sino un dolor más profundo por la pérdida que ella había sufrido. ¿Cuántos años tenías? 14. Lo suficiente para comprender lo que habíamos perdido, lo suficientemente joven para pensar que el mundo se había acabado. Giró el cuerno de cerveza entre sus manos, estudiando sus dibujos. Mi madre nos mantuvo juntos durante 2 años más, antes de que la fiebre se la llevara. Después de eso, solo quedé yo y la familia que pude encontrar, entre los vecinos y amigos que recordaban a mis padres. Con cariño, la simple aceptación en su voz hablaba de dolor, un dolor que hacía tiempo que había procesado e integrado en el tejido de quien se había convertido. Y Boran se sintió impresionado por su resiliencia, por su capacidad para salir de una pérdida así con su capacidad de alegría intacta. «Es por eso que tú», comenzó a decir, pero se detuvo, sin saber cómo formular la pregunta sin parecer crítico. «¿Por qué yo qué?», preguntó ella con suavidad. «¿Por qué recoges animales abandonados? ¿Animales? A personas que necesitan ayuda, a cualquiera que parezca perdido o solo».
Ilsa lo consideró seriamente. En parte, supongo. Pero también porque aprendí que la bondad nunca es en vano, incluso cuando parece una tontería. Todas las criaturas merecen sentirse seguras y queridas, y si yo puedo proporcionarles ese sentimiento, ¿por qué no iba a hacerlo? Se apoyó en su hombro, con cuidado de no molestar su herida en proceso de curación. Además, mira lo que pasó cuando Thorvald pensó que yo era demasiado caótica para ser tenida en cuenta. Si no hubieras decidido darme una oportunidad, quizá nunca hubiéramos descubierto lo bien que encajamos juntos. ¿Encajamos juntos? La pregunta surgió antes de que Baran pudiera evitarlo, con más vulnerabilidad de la que pretendía revelar. Ilsa levantó la cabeza para mirarlo directamente, con sus ojos verdes serios a pesar de su suave sonrisa. ¿No es así? Sé que no soy lo que pediste cuando decidiste tomar una esposa. Quemo más comidas de las que perfecciono. Hablo con los animales como si entendieran cada palabra, y tengo opiniones sobre todo, desde cómo apilar correctamente la leña hasta la mejor manera de fomentar los cultivos reacios. Hizo una pausa y buscó su mano, que descansaba sobre su rodilla. Pero tú me haces sentir lo suficientemente segura como para ser completamente yo misma, con todo mi caos. Y creo, espero, que te hago sentir que a veces puedes dejar a un lado tu armadura y ser simplemente un hombre, en lugar de tener que ser siempre un guerrero. Boren miró sus manos unidas, las de ella pequeñas y gastadas por el trabajo, las de él con callos de empuñar espadas y hachas. El contraste debería haber resaltado sus diferencias, pero en cambio parecía destacar lo naturalmente que se complementaban. Nunca esperé reír tanto, admitió él, ni encontrar tanta paz en el desorden, y yo nunca esperé sentirme tan protegida y querida, respondió ella, ni descubrir que la fuerza podía ser suave en lugar de dura. Los cuernos de cerveza quedaron olvidados entre ellos mientras el fuego se apagaba en el aire, donde descansaba sobre su rodilla. Pero tú me haces sentir lo suficientemente segura como para ser completamente yo misma, con todo el caos y todo. Y creo, espero, que yo te hago sentir que a veces puedes dejar tu armadura y ser simplemente un hombre, en lugar de tener que ser siempre un guerrero. Boren miró sus manos unidas, las de ella pequeñas y gastadas por el trabajo, las de él con callos de empuñar espadas y hachas. El contraste debería haber resaltado sus diferencias, pero en cambio parecía destacarlo naturalmente que se complementaban. Nunca esperé reír tanto, admitió él, ni encontrar tanta paz en el desorden. Y yo nunca esperé sentirme tan protegida y querida, respondió ella, ni descubrir que la fuerza podía ser suave en lugar de dura. Los cuernos de cerveza quedaron olvidados entre ellos mientras el fuego se convertía en brasas resplandecientes. Afuera, el viento silbaba entre las vigas llevando el aroma del invierno que se acercaba, pero dentro de su salón, el calor provenía de algo más que la chimenea. Ilse, dijo Boren en voz baja, sintiendo que su nombre era precioso en su lengua. Necesito decirte algo. ¿Qué es? El Consejo del Pueblo me ha pedido que dirija una delegación a los asentamientos del este. Ha habido informes de incursiones en el territorio y quieren a alguien con experiencia para evaluar la amenaza. Sintió que ella se tensaba ligeramente a su lado. ¿Cuánto tiempo estarías fuera? Un mes, quizá más. Depende de lo que encontremos. Se volvió para mirarla de frente. No tengo por qué aceptar. Podría recomendar a Gunnar o a alguno de los otros hombres. Ilse se quedó en silencio durante un largo momento, trazando círculos con el pulgar en el dorso de su mano. Es un trabajo importante, dijo finalmente. Un trabajo que requiere tus habilidades y experiencia particulares. Sí, pero nada. Su voz era firme, a pesar de la preocupación que él podía percibir en ella. Cuando me casé contigo, sabía que eras un guerrero y un líder. No puedo pedirte que renuncies a ser quien eres solo porque prefiero mantenerte a salvo junto al fuego. La generosidad de su respuesta lo hizo sentir humilde. Estaría solo aquí, vulnerable. La sonrisa torcida de Ilse volvió a aparecer, aunque no llegó a alcanzar sus ojos. Tendré a Brunhilde y a las gallinas para protegerme. Además, el pueblo se ha encariñado con mis excentricidades. No dejarán que le pase nada a su caos favorita. El cuerno de cerveza que tenían entre ellos reflejaba los últimos destellos de la luz del fuego, y sus grabados parecían unir sus manos con tanta firmeza como cualquier voto matrimonial. Al compartir sus historias y sus miedos, habían creado algo nuevo, una confianza que iba más allá de la atracción o la conveniencia. Pero mientras Boren abrazaba a su esposa,
No podía evitar la sensación de que aceptar esta misión podría cambiarlo todo entre ellos, de formas que ninguno de los dos podía predecir. El pergamino era viejo, amarillento por el paso del tiempo, y llevaba el sello de cera de una familia que Boran no reconocía. Thorvald lo colocó sobre la mesa entre ellos, con la cuidadosa reverencia que se reserva a los documentos que pueden cambiarlo todo. El único ojo que le quedaba al anciano del pueblo era indescifrable, pero la tensión irradiaba de su cuerpo curtido, como el calor del hierro forjado. Llegó con la marea de la mañana, dijo Thorvald en voz baja, traído por un mensajero de los reinos del norte. Preguntó específicamente por Ilse Brightwater, aunque pareció sorprendido al saber que ella había tomado tu apellido al casarse. Boran miró fijamente el documento sellado, sintiendo una fría certeza en el estómago. Habían pasado 3 semanas desde su regreso de los asentamientos orientales, 3 semanas de felicidad doméstica que habían parecido casi demasiado perfectas para durar. La misión había sido un éxito. La amenaza de los asaltantes había resultado menos grave de lo que se temía, y había regresado a casa ansioso por retomar la vida que él e Ilse estaban construyendo juntos. «¿Ahora esto? ¿Se lo has contado?», preguntó. «Todavía no. Pensé que sería mejor que estuvieras presente cuando se enterara de lo que contiene». Encontraron a Ilse en su jardín, cultivando con la misma paciencia y entusiasmo las verduras de finales de otoño que aplicaba a todo lo que estaba a su cargo. Levantó la vista cuando se acercaron, y su rostro se iluminó con la sonrisa que se había convertido en algo tan esencial para la felicidad diaria de Boran como la luz del sol o el aire que respiraba. «Thorvald, qué alegría verte». Estaba convenciendo a estas zanahorias de que aún no están listas para el letargo invernal. Se limpió las manos en el delantal y se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. «¿Quieres un poco de cerveza? Por fin he conseguido hacer una que no sabe a castigo por pecados desconocidos». «Quizás dentro de un momento», dijo Thorvald con delicadeza. «Primero hay un asunto que requiere tu atención». Le tendió el pergamino sellado, y Boran observó cómo cambiaba la expresión de Ilse al reconocer el significado del sello. Se le quitó el color de la cara, quedando pálida como una mañana de invierno, y le temblaban ligeramente las manos al aceptar el documento. Creía que estaba muerto. Susurró, mirando fijamente la cera intacta. Esperaba que estuviera muerto. «¿Quién?», preguntó Boran, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Los ojos verdes de Ilse se encontraron con los suyos, llenos de un dolor que nunca antes había visto en ellos. «Mi tío H. el Negro», pronunció el nombre como si fuera una maldición, algo repugnante que nunca debía decirse en voz alta. «El hermano mayor de mi padre». El nombre golpeó a Boran como un golpe físico. Todo guerrero que se preciara había oído hablar de H. el Negro, un berserker cuya crueldad se había convertido en leyenda, incluso entre hombres acostumbrados a la violencia. No saqueaba por plata o territorio, sino por el placer de destruir, dejando a su paso pueblos quemados y familias destrozadas. Si Ilse era pariente de un hombre así, eso explicaba en gran medida su desesperado deseo de paz y ternura. «Rompe el sello», dijo Thorvald en voz baja. Sea lo que contenga, esconderte de ello no cambiará su naturaleza». Con movimientos que denotaban una larga y temida inevitabilidad, Ilse rompió el sello de cera y desplegó el pergamino. Sus ojos recorrieron las líneas del texto y con cada palabra parecía encogerse sobre sí misma como una flor que se cierra ante las heladas del invierno. «Quiere que vuelva a casa», dijo finalmente, con voz hueca. «Dice que la familia me necesita, que tengo responsabilidades que he estado evitando». Leyenda, incluso entre hombres acostumbrados a la violencia. No saqueaba en busca de plata o territorios, sino por el placer de destruir, dejando a su paso pueblos quemados y familias destrozadas. Si Ilse estaba emparentada con un hombre así, eso explicaba en gran medida su desesperado deseo de paz y ternura. «Rompe el sello», dijo Thorvald en voz baja. Sea lo que contenga, esconderte de ello no cambiará su naturaleza». Con movimientos que denotaban una larga y temida inevitabilidad, Ilse rompió el sello y desplegó el pergamino. Sus ojos recorrieron las líneas del texto y con cada palabra parecía encogerse sobre sí misma como una flor que se cierra ante las heladas del invierno. «Quiere que vuelva a casa», dijo finalmente, con voz hueca. «Dice que la familia me necesita, que tengo responsabilidades que he estado evitando durante demasiado tiempo».
¿Qué responsabilidades? Preguntó Boren, aunque sospechaba que no le gustaría la respuesta. La risa de Ilse no tenía nada de humor. Las mismas de las que he estado huyendo desde que tenía 16 años. Quiere concertar un matrimonio para mí, una alianza política que amplíe su influencia entre los clanes occidentales. El hecho de que ya esté casada aparentemente no significa nada para él. Ella le tendió el pergamino y Boren leyó la fluida escritura que conseguía que las amenazas sonaran como peticiones razonables. Hakan escribió que a su querida sobrina se le había concedido tiempo suficiente para sus aventuras infantiles, pero que ahora las serias responsabilidades de la edad adulta requerían su atención. Esperaba su regreso inmediato para discutir los arreglos que beneficiarían a toda la familia. Las implicaciones eran claras. No podía reunir suficientes guerreros para que su descontento fuera peligroso de ignorar, y su reputación de violento sugería que no dudaría en tomar lo que quería si se lo negaban. «Hay más», dijo Ilse en voz baja, «cosas que nunca te conté sobre mi familia, sobre por qué estaba tan ansiosa por aceptar tu propuesta de matrimonio». Caminó hasta el banco de madera junto a su jardín de hierbas y se sentó con pesadez. Como si el peso de los recuerdos fuera demasiado para soportarlo de pie, Boren se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para ofrecerle consuelo, pero con cuidado de no presionarla. «Mi padre no solo tuvo mala suerte», comenzó ella. «Era el hermano menor de Hakan y estaba en desacuerdo con los métodos de nuestro tío, públicamente y en repetidas ocasiones. Mi padre creía en el honor y la protección, mientras que Hakan creía en tomar lo que quería por la fuerza. Sus manos se retorcían en su regazo, jugando con la tela de su delantal. Cuando mis padres murieron, Hakan reclamó la tutela sobre mí, diciendo que era su deber para con la familia, pero en realidad me veía como otra herramienta que podía utilizar. Intentó concertar matrimonios que vincularan a otros clanes a su servicio, pero yo siempre encontraba formas de escapar o sabotear los acuerdos. Boren sintió que las piezas del rompecabezas encajaban en su sitio. Por eso te ganaste la reputación de causar caos, en parte deliberadamente, en parte por inclinación natural, admitió Ilse. Es difícil concertar un matrimonio político para una mujer que inunda los almacenes de grano y emborracha a los toros de premio. Al final, creo que decidió que daba más problemas de lo que valía y me dejó marchar. Pero ahora algo ha cambiado, observó Thorvald. Algo que hace que tus conexiones particulares sean valiosas para sus planes. Asintió Ilse con tristeza. Los clanes occidentales han estado consolidando su poder, formando nuevas alianzas. A través del linaje de mi madre, tengo conexiones con varias familias influyentes. Si Hakan pudiera controlar mi matrimonio, podría introducirse en esas estructuras de poder. El antiguo contrato matrimonial yacía entre ellos como una serpiente enroscada. Su apariencia inocente ocultaba implicaciones mortales. Boren entendía ahora por qué ella había estado tan ansiosa por aceptar su propuesta, por qué parecía casi desesperada por pertenecer a un lugar seguro. «¿Qué pasa si te niegas a volver?», preguntó él. «Él vendrá a buscarme», respondió Ilse con sencillez. «Y cualquiera que se interponga en su camino se convertirá en su enemigo. No permitiré que Hakan el Negro traiga su violencia a Skelvig por mi presencia». Aquí, la generosidad de su preocupación por su pueblo humillaba y enfurecía a Boren por igual. Después de encontrar por fin la felicidad y la seguridad, estaba dispuesta a sacrificar ambas cosas para proteger a otros de consecuencias que no eran su responsabilidad. «No», dijo él con firmeza, «no irás a ningún sitio con ese loco. Boren, no lo entiendes». «Lo entiendo perfectamente». Se puso de pie y caminó nerviosamente hasta el borde del jardín con la energía inquieta de un lobo enjaulado. «Entiendo que tu tío es un oportunista brutal que te ve como una propiedad con la que comerciar en su beneficio. Entiendo que ha utilizado el miedo y la violencia para controlarte durante la mayor parte de tu vida. Lo que no entiendo es por qué crees que eso va a continuar». Ilse lo miró con algo parecido a la esperanza, en conflicto con un terror profundo. «Tiene 50 guerreros, quizá más. Solo su reputación. Su reputación se basa en atacar a los indefensos y desprotegidos», interrumpió Boren. «Skelvig no es ninguna de las dos cosas, y ya no estás sola». Volvió a sentarse a su lado y tomó sus manos temblorosas entre las suyas, firmes. «Cuando me casé contigo, juré protegerte de todas las amenazas.
Eso incluye a los miembros de la familia que te confunden con una posesión en lugar de con una persona. El Consejo del Pueblo nunca aceptará arriesgarse a una guerra por una sola mujer, dijo Ilse desesperadamente, especialmente contra alguien como Harkon. Thorvald carraspeó significativamente. Quizás, dijo con cuidadosa diplomacia, deberíamos discutir este asunto con los demás líderes antes de dar por sentada su respuesta, pero Boran ya estaba negando con la cabeza. Esta no es una decisión para el Consejo. Es una decisión que debe tomar un marido para proteger a su esposa. El antiguo contrato matrimonial crujía siniestramente con la brisa otoñal, y su frágil pergamino parecía susurrar obligaciones y deudas que trascendían el deseo personal. Boran se dio cuenta de que lo que viniera a continuación pondría a prueba todo lo que él e Ilse habían construido juntos. La pregunta era si su nuevo amor demostraría ser lo suficientemente fuerte. Más que una persona, el Consejo del Pueblo nunca aceptaría arriesgarse a una guerra por una mujer, dijo Ilse desesperadamente, y menos aún contra alguien como Harkon. Thorvald carraspeó significativamente. Quizás, dijo con cuidadosa diplomacia, deberíamos discutir este asunto con los demás líderes antes de dar por sentada su respuesta. Pero Boran ya estaba negando con la cabeza. Esta no es una decisión para el Consejo. Es una decisión que debe tomar un marido para proteger a su esposa. El antiguo contrato matrimonial crujía siniestramente con la brisa otoñal, y su frágil pergamino parecía susurrar obligaciones y deudas que trascendían el deseo personal. Boran se dio cuenta de que, pasara lo que pasara, todo lo que él e Ilse habían construido juntos se pondría a prueba. La pregunta era si su nuevo amor resultaría más fuerte que el violento legado de su linaje. El anillo de plata había pertenecido a la madre de Boran y había pasado por 3 generaciones de mujeres de brazos desnudos que lo habían llevado como símbolo de amor duradero, a pesar de la dura realidad de la vida vikinga. Ahora yacía en su palma, reflejando la luz del fuego con el mismo brillo cálido que una vez había adornado la mano de su madre durante sus 40 años de matrimonio con su padre. Ella habría querido que lo tuvieras, dijo en voz baja, tendiéndoselo a Ilse, no como un gran gesto, sino porque ya has demostrado que entiendes lo que realmente significa el matrimonio. Ilse miró el anillo a través de las lágrimas. Luchaba por no llorar. Habían pasado 2 días desde que llegó el mensaje de Hakon, y el peso de la crisis inminente se había posado sobre su hogar como el humo de un incendio en el bosque. Apenas había comido. Apenas había dormido y había pasado la mayor parte del tiempo mirando hacia el puerto, como si pudiera alejar la amenaza con la fuerza de su atención. No puedo, susurró. Si acepto esto, si me permito creer que tenemos un futuro, y luego él me lleva de todos modos, no te llevará a ningún lado, dijo Boran con firmeza. Pero no es por eso por lo que te ofrezco este anillo. Te lo ofrezco porque, pase lo que pase, necesitas saber que lo que hemos construido juntos es real. Lo que sentimos el uno por el otro es real. Se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera ver la determinación que ardía en sus ojos oscuros. Cuando empecé a buscar esposa, quería a alguien práctico, alguien que encajara en mi vida sin cambiar nada esencial de ella. En cambio, encontré a alguien que cambió todo lo esencial de mí. Ilse contuvo el aliento. Boran, me hiciste recordar que la fuerza sin gentileza es solo brutalidad con ropa elegante. Me mostraste que el caos puede ser hermoso cuando proviene del amor en lugar de la negligencia. Convertiste mi casa en un hogar y mi existencia en una vida que vale la pena vivir. El anillo parecía brillar con su propia luz interior cuando él se lo deslizó en el dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera estado esperando 32 años para encontrar a su dueña. Pase lo que pase, dijo solemnemente, tú eres mi esposa. No por acuerdos, contratos o conveniencia política, sino porque elegiste compartir tu hermoso y caótico corazón con un guerrero marcado por las cicatrices que no sabía que estaba solo hasta que te conoció. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, e Ilse enterró su rostro contra su pecho. Él la abrazó mientras ella lloraba, por miedo, por gratitud, por la terrible incertidumbre de amar a alguien cuando el futuro seguía sin estar escrito. Un golpe en la puerta interrumpió su momento de intimidad. Gunnar entró sin ceremonias, seguido por Finn, Eric y media docena de hombres del pueblo,
cuyas expresiones sombrías sugerían que se trataba de un asunto serio. El consejo se ha reunido, anunció Gunnar sin preámbulos. Hemos tomado una decisión sobre la situación de Hakon. Boren sintió cómo Ilse se tensaba entre sus brazos. Ambos temían esta conversación, sabiendo que la política práctica podría exigir sacrificios que el amor no podía aceptar. Y, preguntó él, ¿luchamos? Dijo Eric simplemente. Si es necesario. La declaración quedó suspendida en el aire como el sonido de una espada contra un escudo. Boren miró a sus amigos, sin poder creer lo que había oído. No puedes hablar en serio, protestó Ilse, apartándose del abrazo de Boren. Hakon el Negro no es un simple saqueador advenedizo o un comerciante rival. Es un berserker, con una reputación que se extiende desde Irlanda hasta los mares orientales. Ningún consejo de aldea en su sano juicio se arriesgaría a entrar en guerra con un hombre así por uno de los nuestros, interrumpió Finn con firmeza. Ahora eres de Skelvik, Ilse. Eso te convierte en nuestra responsabilidad. Más que eso, añadió Sven, manco, dando un paso adelante con su característica franqueza. Has sido buena con este pueblo, buena con nuestros hijos, nuestros animales, nuestros ancianos cascarrabias. Has traído la risa a lugares que habían olvidado cómo sonreír. El joven Magnus asintió con seriedad. Mi abuela dice que eres lo mejor que le ha pasado a Skelvik desde que inventaron la elaboración adecuada de la cerveza. Nos despellejaría vivos si dejáramos que algún pariente sediento de poder te arrastrara como un saco de grano. Gunnar se acercó, con su rostro curtido y serio. Pero lo más importante es que todos hemos visto lo que tú y Boren tenéis juntos. El amor verdadero es más raro que el oro de los dragones, y cuando aparece, protegerlo se convierte en el deber de todos. Ilse miró alrededor del círculo de rostros decididos. Su expresión pasaba de la incredulidad a la gratitud y al terror creciente. No entendéis lo que estáis arriesgando. Håkon no solo mata a sus enemigos, destruye todo lo que les importa. Familias, ganado, asentamientos enteros reducidos a cenizas porque alguien se atrevió a oponerse a él. Entonces nos aseguraremos de que no tenga la oportunidad, dijo Boren en voz baja. Todas las miradas se volvieron hacia él mientras esbozaba el plan que había ido tomando forma. En su mente, desde que Thorvald colocó por primera vez esa maldita carta sobre la mesa, Hakon espera obediencia o desafío, explicó. Lo que no esperará es una estrategia. Está acostumbrado a intimidar a granjeros y asentamientos aislados. No está acostumbrado a enfrentarse a guerreros que llevan décadas luchando en campañas organizadas. Finn se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué estás pensando? No esperamos a que venga a nosotros en sus términos, dijo Boren. Elegimos la cima. No entiendes lo que estás arriesgando. Håkon no solo mata a sus enemigos, destruye todo lo que les importa. Familias, ganado, asentamientos enteros reducidos a cenizas porque alguien se atrevió a oponerse a él. Entonces nos aseguraremos de que no tenga la oportunidad, dijo Boren en voz baja. Todas las miradas se volvieron hacia él mientras esbozaba el plan que había ido tomando forma. En su mente, desde que Thorvald puso por primera vez esa maldita carta sobre la mesa, Hakon espera obediencia o desafío, explicó. Lo que no esperará es una estrategia. Está acostumbrado a intimidar a granjeros y asentamientos aislados. No está acostumbrado a enfrentarse a guerreros que llevan décadas luchando en campañas organizadas. Finn se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué está pensando? No esperamos a que venga a nosotros en sus términos, dijo Boren. Elegimos el momento y el lugar del enfrentamiento. Le obligamos a luchar en nuestro tipo de batalla en lugar de en la suya. La conversación que siguió fue diferente a cualquier reunión del Consejo del Pueblo en la historia de Skelvik. En lugar de debatir acuerdos comerciales o resolver disputas sobre propiedades, se encontraron planificando una estrategia militar con la intensidad y concentración de guerreros profesionales. Se dibujaron mapas, se hizo inventario de las armas y se consideraron las alianzas. Los asentamientos del este estarán con nosotros, informó Eric. Las incursiones de Hakon también han afectado a su territorio. Están cansados de que su violencia quede sin respuesta. ¿Y las aldeas costeras?, preguntó Gunnar. Respuestas mixtas, admitió Finn. Algunas están dispuestas a ayudar. Otras tienen demasiado miedo a las represalias. No se les puede culpar. Han visto lo que les ocurre a los lugares que se le oponen. A medida que avanzaba la noche,
Ilse se sintió atrapada entre la admiración y el horror por la cuidadosa planificación que se estaba llevando a cabo a su alrededor. Estos hombres estaban arriesgándolo todo, sus hogares, sus familias, sus propias vidas, para protegerla de una amenaza que no era responsabilidad suya. «Basta», dijo de repente, con una voz que cortó la discusión estratégica como una hacha corta una cuerda. «Basta. Están hablando de la guerra como si fuera una gran aventura, pero no lo es. Es muerte y destrucción y familias destrozadas. No voy a ser responsable de eso». La sala se quedó en silencio. Boron le tomó la mano, pero ella se apartó, cruzándose los brazos como si intentara mantener sus piezas unidas con la fuerza de su voluntad. «Tiene que haber otra manera», continuó desesperadamente. «Alguna solución que no implique que la mitad de los hombres de esta sala mueran para proteger a una mujer de su propia familia». «¿Qué sugieres?», preguntó Thorvald con delicadeza. «Podría ir a verle», dijo Ilse en voz baja. «No para someterme, sino para negociar. Explicarle que ya estoy casada, que obligarme a otro acuerdo traería deshonra a nuestro apellido. Y cuando se ría en tu cara y te arrastre de todos modos», exigió Sven, «al menos nadie morirá excepto yo». Las palabras golpearon la habitación como un golpe físico. Boron sintió algo frío y terrible desplegarse en su pecho, una rabia tan pura y feroz que amenazaba con consumir por completo el pensamiento racional. «No», dijo, con una voz que transmitía la absoluta firmeza del hielo invernal. «Esa no es una solución aceptable. Bron, sé razonable». «Estoy siendo razonable». Se puso de pie lentamente. Su enorme corpulencia parecía llenar toda la habitación. «La razón dice que un hombre protege lo que ama. La razón dice que el mal sin oposición se convierte en mal alentado. La razón dice que Hakon el Negro ha pasado demasiados años creyendo que su crueldad le da derecho a tomar lo que quiera». Se acercó al armero y cogió el hacha de su padre, cuyo peso familiar se posó en sus manos como el saludo de un viejo amigo. La cabeza de cuervo tallada parecía brillar con anticipación a la luz del fuego. Quizás era hora de que alguien le enseñara lo contrario. La determinación en su voz pareció propagarse entre los hombres reunidos, endureciendo su resolución y disipando las últimas dudas sobre el camino que habían elegido. Ya no se trataba solo de proteger a Ilsa. Se trataba de oponerse al tipo de brutalidad casual que convertía a las personas decentes en víctimas y a los matones en tiranos. Ilsa miró fijamente a su marido, viéndolo con claridad por primera vez desde su matrimonio. Este era Boron el guerrero, el hombre cuya reputación se había ganado a lo largo de años de acciones decisivas frente a adversidades imposibles. El marido gentil que se reía de su caos y atesoraba su sonrisa torcida, también era un asesino cuando las circunstancias lo requerían. El anillo en su dedo reflejaba la luz del fuego, su superficie plateada reflejaba las llamas como estrellas capturadas. Fuera lo que trajera el mañana, ella lo afrontaría como la esposa de Boron, tanto en la verdad como en el nombre, no por contratos legales u obligaciones familiares, sino porque se habían elegido libre y completamente el uno al otro. La única pregunta ahora era si su amor sobreviviría a la tormenta que se avecinaba. La bandera de la unidad ondeaba con el viento de la mañana. Su brillante tela contrastaba con el cielo gris que prometía tormenta. Tejida con retales aportados por todas las familias de Skelvik, trozos de vestidos de novia, mantas de niños, prendas festivas, representaba algo que nunca antes había existido en el pueblo: la solidaridad absoluta frente a la amenaza externa. Ilsa había sugerido la bandera durante la última sesión de planificación, con voz tranquila pero decidida. «Si vamos a permanecer unidos, debemos tener algo que muestre nuestra unidad, algo que recuerde a todos por qué luchamos». Ahora ondeaba en el mástil más alto del centro del pueblo, visible desde el puerto donde los 3 barcos largos de Hakon habían aparecido al amanecer. Embarcaciones de velas negras que se hundían en el agua, cargadas de guerreros y con la promesa de violencia. Boron contó aproximadamente 60 hombres cuando desembarcaron. Sus movimientos mostraban la confianza despreocupada de los combatientes que nunca se habían enfrentado a una resistencia organizada. Hakon era fácil de identificar, alto como un árbol, ancho como un marco de puerta, con su reputación como armadura. Su barba tenía mechas plateadas y las cicatrices marcaban su piel visible como un mapa topográfico. En la última sesión de planificación,
Su voz era tranquila pero decidida. Si vamos a permanecer unidos, deberíamos tener algo que muestre nuestra unidad, algo que recuerde a todos por qué estamos luchando. Ahora ondeaba en el mástil más alto del centro del pueblo, visible desde el puerto donde los 3 barcos largos de Hakon habían aparecido al amanecer. Embarcaciones de velas negras que se hundían en el agua, cargadas de guerreros y de la promesa de violencia. Boron contó aproximadamente 60 hombres cuando desembarcaron, con movimientos que denotaban la confianza despreocupada de combatientes que nunca se habían enfrentado a una resistencia organizada. Hakon era fácil de identificar, alto como un árbol, ancho como un marco de puerta, con su reputación como armadura. Su barba tenía mechas plateadas y las cicatrices marcaban su piel, visible como un mapa topográfico de la violencia sobrevivida. «Es más pequeño de lo que esperaba», murmuró Vin desde su posición detrás de las fortificaciones construidas apresuradamente. «No es su tamaño lo que lo hace peligroso», respondió Gunnar con severidad. «Es su locura». Los defensores de la aldea eran 43 hombres en edad de combatir, complementados por una docena de guerreros mayores cuya experiencia compensaba la flexibilidad que habían perdido sus articulaciones. No eran unas probabilidades abrumadoras, pero tampoco desesperadas, especialmente teniendo en cuenta sus ventajas en cuanto a posición y preparación. La voz de Hakon se propagó por el aire matutino mientras se dirigía a sus guerreros, y sus palabras se oían claramente desde las posiciones defensivas. Habló de una victoria fácil, de débiles granjeros que se derrumbarían ante la primera visión de guerreros de verdad. Sus hombres rieron y blandieron sus armas, seguros de que su reputación bastaría para ganar la batalla. «No saben nada de los asentamientos del este», observó Eric con satisfacción, «ni de los aliados de la costa. De hecho, los refuerzos ya se estaban colocando en posición. 50 guerreros adicionales que habían respondido a la llamada de ayuda de Skelvik, ocultos en los bosques y acercándose por mar, se rebelarían cuando fuera el momento adecuado». Thorvald salió del gran salón con una cota de malla que no había visto la batalla en 20 años, pero que aún brillaba con un propósito mortal. A pesar de su edad, el anciano del pueblo se movía con la fluida elegancia de un hombre que recordaba las habilidades aprendidas con sangre y dolor. «Términos», gritó con la forma ritual del combate formal. «¿Vienes en busca de negociaciones o de guerra?» La risa de Hakon era desagradable y se propagaba por el agua como el graznido de un ave carroñera. «Vengo en busca de mi propiedad, anciano. Envía a la chica y consideraré dejaros vivir al resto». «La chica es una mujer casada de este pueblo», respondió Thorvald formalmente. «Está bajo nuestra protección por ley y costumbre. El matrimonio con un granjero no significa nada para mí», gruñó Hakon. «Ella lleva el apellido de mi familia y debe obedecer mis órdenes. Envíala ahora mismo o verás cómo tu pueblo arde». Desde su posición en el gran salón, Ilse sintió que su corazón se encogía con un terror familiar. A través de la puerta abierta, podía ver a los guerreros de su tío, formándose con eficiencia entrenada, hombres que habían quemado pueblos y masacrado. Inocencia por el puro placer de la destrucción. «Debería ir con él», le susurró a Greta, la panadera, a quien se le había asignado la tarea de proteger a las mujeres y los niños. «Esto es una locura. Toda esta gente arriesgando sus vidas por la familia», la interrumpió Greta con firmeza. «Ahora eres una de los nuestros, muchacha. No abandonamos a nuestra familia a los monstruos, por muy grande que sea su reputación». Las manos curtidas de la anciana tejían con firmeza, como si la batalla que se avecinaba no fuera más preocupante que un cambio de tiempo. A su alrededor, otras mujeres del pueblo realizaban sus tareas con la misma determinación y normalidad. Remendaban ropa, cuidaban a los niños, preparaban vendajes y suministros médicos con sombría eficiencia. «Además», continuó Greta, «tu marido lleva deseando una buena pelea desde que regresó de los asentamientos del este. El hombre necesita recordar de vez en cuando de lo que es capaz, o empieza a dudar de sí mismo». A través de la puerta, Ilse observó a Boran moverse entre los defensores, comprobando posiciones y ofreciendo un silencioso aliento. El hacha de su padre colgaba de su cinturón, y su presencia lo transformaba de un marido gentil en el guerrero que se había ganado su temible reputación a lo largo de múltiples temporadas de incursiones. «Formación»,
La voz de Gunnar resonó cuando los guerreros de Haken comenzaron su avance. La bandera de la unidad retumbó sobre sus cabezas como un trueno, con sus colores vivos desafiando el cielo gris. Lo que ocurriera en los próximos minutos determinaría no solo el destino de Ilse, sino el futuro de todos los que habían decidido permanecer a su lado. Haken el Negro había pasado años creyendo que la violencia y su reputación lo hacían intocable. Hoy estaba a punto de aprender que algunas cosas, el amor, la lealtad, la familia elegida, merecían la pena luchar por ellas, independientemente de las probabilidades. Los primeros gritos de guerra resonaron en el puerto cuando el acero chocó contra el acero, y la batalla por el alma de Skelvik comenzó en serio. La cinta de pelo tejida no era más que una simple banda de hebras marrones y doradas que Ilse había trenzado en una tranquila tarde, utilizando hebras de su propio cabello color miel, entretejidas con hilos más oscuros de la barba de Boran. Se la había dado como recuerdo durante su despedida matutina, algo pequeño que llevarse consigo y que le recordara su hogar y su familia mientras luchaba por su futuro. Ahora estaba envuelta alrededor del mango de su hacha, ondeando como un estandarte de batalla mientras se abría paso entre los guerreros de Haken con metódica precisión. Verla, tan delicada junto al instrumento de muerte, de alguna manera le hizo luchar con más determinación que cualquier grito de guerra o furia berserker. La batalla ya había dado 3 vueltas. La confianza inicial de Haken se había tambaleado cuando los refuerzos ocultos se rebelaron, emergiendo del bosque y el mar para atrapar a sus fuerzas entre el yunque y el martillo. Pero la reputación del guerrero negro no se había construido sobre amenazas vacías. Sus hombres luchaban con la ferocidad desesperada de quienes sabían que la retirada significaba la muerte. Detrás de ti, la advertencia de Ben llegó justo a tiempo para que Boran se girara, algo que le recordaría su hogar y su familia mientras luchaba por su futuro. Ahora estaba envuelto alrededor del mango de su hacha, ondeando como un estandarte de batalla mientras se abría paso entre los guerreros de Hakon con metódica precisión. Verlo tan delicado frente al instrumento de muerte, de alguna manera le hizo luchar con más determinación que cualquier grito de guerra o furia berserker jamás podría. La batalla ya había dado 3 vueltas. La confianza inicial de Haken se había tambaleado cuando los refuerzos ocultos se rebelaron, emergiendo del bosque y el mar para atrapar a sus fuerzas entre el yunque y el martillo. Pero la reputación del guerrero negro no se había construido sobre amenazas vacías. Sus hombres luchaban con la ferocidad desesperada de quienes sabían que la retirada significaba la muerte. Detrás de ti. La advertencia de Ben llegó justo a tiempo para que Boren se girara y atrapara una espada sajona con el mango de su hacha. El impacto le sacudió los brazos, pero le salvó la vida. Su golpe de respuesta abrió la garganta del atacante, añadiendo otro cuerpo a la creciente pila que rodeaba su posición. Las fortificaciones habían aguantado más de lo esperado, pero los berserkers de Haken finalmente habían atravesado el flanco izquierdo, obligando a los defensores a retroceder hacia el centro del pueblo. Ahora luchaban entre las casas y los talleres, donde cada puerta podía esconder a un enemigo y cada esquina podía ocultar una emboscada. Gunnar apareció al lado de Boran, con la espada en ristre y una sonrisa que le partía el rostro salpicado de sangre. Como en los viejos tiempos, jadeaba entre golpe y golpe de espada, aunque podría prescindir de la parte en la que nos superan en número. ¿Dónde está Hakon?, preguntó Boran, escudriñando el caos en busca de señales de su objetivo principal. Cortando hacia el gran salón, Eric gritó, usando su lanza para mantener a raya a 2 asaltantes. Sven y Magnus están tratando de interceptarlo, pero sus palabras se vieron interrumpidas cuando el hacha de un berserker le dio en el hombro, haciéndolo girar y estrellándolo contra el costado de la herrería. Boran rugió de furia y clavó su propia hacha en el cráneo del berserker. El impacto hizo que el hombre cayera de rodillas. La cinta tejida volvió a llamar su atención mientras liberaba su arma. Esos hilos entrelazados de color marrón y dorado que evocaban tardes tranquilas y risas suaves. En algún lugar del gran salón, Ilse esperaba a que él regresara con ella. Esa simple verdad atravesó la locura de la batalla y enfocó su propósito con claridad cristalina. Se abrió paso entre la multitud, siguiendo los sonidos de la destrucción hacia el centro del pueblo. Detrás de él, podía oír a Gunnar y a los demás manteniendo su desesperada defensa, ganándole tiempo para llegar hasta la verdadera amenaza.
Las puertas del gran salón permanecían abiertas como una boca que gritaba desafío al cielo gris. En el interior, podía oír el estruendo de los muebles volcados y la voz de una mujer que se alzaba en lo que parecía sospechosamente un lenguaje soez creativo. Ilse no se encogía de miedo. Al parecer, le estaba diciendo a su tío lo que pensaba. Boran irrumpió por la puerta y se encontró con un caos que, en otras circunstancias, habría resultado cómico. Haken el Negro, terror de 3 reinos, retrocedía ante su sobrina, que avanzaba hacia él con una cuchara de madera y un vocabulario que habría impresionado a un veterano saqueador. Miserable y cobarde excusa de pariente, le decía, puntuando cada palabra con golpes de su arma improvisada. Mi padre se avergonzaría de compartir sangre con alguien que aterroriza a familias inocentes por diversión. Haken tenía la espada en la mano, pero parecía genuinamente inseguro sobre cómo responder a que le regañaran como a un niño malcriado. Varias mujeres del pueblo estaban detrás de mesas volcadas, agarrando utensilios de cocina y dispuestas a unirse al ataque, si fuera necesario. Ya basta, rugió Haken finalmente, levantando su espada. Vendrás conmigo ahora, muchacha, o verás cómo estas ovejas mueren por su estupidez. No irá a ninguna parte contigo, dijo Boran en voz baja desde la puerta. Haken se giró para mirarlo y por primera vez desde que comenzó la batalla, Boran vio algo parecido al alivio en los ojos del berserker. Eso era lo que él entendía, un combate singular entre guerreros, decidido por la habilidad y la fuerza, en lugar de disputas domésticas con cucharas de madera. Boran a mano limpia, dijo Haken con algo parecido al respeto. Había oído que te habías ablandado jugando a ser granjero con mi rebelde sobrina. Tu sobrina me ayudó a recordar por qué vale la pena luchar, respondió Boran, adoptando la postura equilibrada que le había servido en docenas de batallas. Ahora te mostraré la diferencia entre un guerrero que lucha por amor y un matón que lucha por miedo. La cinta del pelo ondeaba en el mango de su hacha mientras levantaba el arma. Esos mechones entrelazados de color marrón y dorado captaban la luz de la lámpara como si fueran estrellas cautivas. Pasara lo que pasara a continuación, Ilsa sabría que él había luchado por ella con todo lo que poseía, no solo con habilidad y fuerza, pero la feroz alegría de un hombre que defiende a su familia elegida, la sonrisa de Haken, era toda dientes y locura. Veamos si el amor te hace más fuerte o simplemente estúpido. El acero resonó contra el acero cuando sus armas se encontraron, y el capítulo final de la larga pesadilla de Ilsa comenzó a desarrollarse. La nueva piedra del hogar había sido tallada en el mejor granito que podían proporcionar las canteras orientales, con la superficie pulida y lisa e inscrita, con motivos entrelazados de cuervos y rosas, símbolos de fuerza y belleza, unidos en una unión eterna. Boran pasó los dedos por los intrincados grabados mientras el fuego otoñal crepitaba, y su calor se extendía por el gran salón con la misma suave persistencia con la que el amor de Ilsa había transformado su vida. Habían pasado 6 meses desde entonces. Haken el Negro cayó bajo el hacha de Boran en el centro de su salón, y su reinado de terror terminó con la húmeda finalidad que marcaba todos los ajustes de cuentas de ese tipo. La muerte del berserker había quebrado su espíritu guerrero, y los que sobrevivieron a la batalla se habían escabullido como lobos a los que se les había negado su presa, sin líder y disminuidos. El pueblo había celebrado durante 3 días seguidos, pero para Boran e Ilsa, la verdadera victoria no radicaba en derrotar al enemigo, sino en descubrir de lo que eran capaces cuando nacieron. Unidos en una alianza eterna, Boran pasó los dedos por las intrincadas tallas mientras el fuego otoñal crepitaba, y su calor se extendía por el gran salón con la misma suave persistencia con la que el amor de Ilse había transformado su vida. Habían pasado 6 meses desde entonces. Hakan el Negro cayó bajo el hacha de Boran en el centro de su salón, y su reinado de terror terminó con la húmeda finalidad que caracterizaba a todos los ajustes de cuentas de ese tipo. La muerte del berserker había quebrado su espíritu guerrero, y los que sobrevivieron a la batalla se habían escabullido como lobos a los que se les había negado su presa, sin líder y disminuidos. El pueblo había celebrado durante 3 días seguidos, pero para Boran e Ilse, la verdadera victoria no radicaba en derrotar al enemigo, sino en descubrir de lo que eran capaces cuando se unían. La crisis había despojado toda pretensión,
y revelado la verdad fundamental de su unión. Juntos eran más fuertes que por separado. El pan parece pan hoy. Ilse lo anunció con evidente orgullo, llevando una hogaza humeante desde la cocina. Tenía el pelo cubierto de harina, como siempre, y su delantal mostraba las huellas artísticas de sus experimentos culinarios. Pero el resultado dorado que tenía en las manos parecía realmente comestible. Una mejora notable, convino Boren solemnemente, aceptando la rebanada que ella le ofrecía. El pan seguía siendo un poco denso y tenía un ligero sabor a humo, pero era claramente un alimento y no un material de construcción. ¿Cuál es tu secreto? Dejé de intentar someterlo a la fuerza, dijo ella con esa sonrisa torcida que aún le hacía saltar el corazón. Resulta que el pan responde mejor a la paciencia que a las amenazas de violencia. Se acomodaron en los abetos frente a la nueva chimenea y compartieron su sencilla comida mientras el fuego pintaba sombras danzantes en las paredes. A su alrededor, el salón daba testimonio de sus continuas aventuras domésticas, una colección de animales rescatados que había crecido hasta incluir 2 perros, 7 gatos, 14 gallinas, 3 cabras, un cerdo de inteligencia cuestionable y Brunhilde, la oca, que gobernaba la colección de animales con autoridad imperial. Finn pasó por aquí antes, dijo Ilse, partiendo trozos de pan para compartir con el gatito naranja que se había acomodado en su regazo. Quería saber si consideraríamos organizar el Festival de la Cosecha este año. Boren levantó una ceja. ¿En nuestro salón? ¿Con todos estos animales? Eso es lo que le dije. Pero al parecer, al pueblo le ha tomado cariño a nuestro caos. Greta cree que le da carácter a las ocasiones formales. La idea debería haberle horrorizado. Su hogar, antes tan ordenado, se llenaría de aldeanos celebrando y de las inevitables complicaciones que conllevaba la presencia de Ilse en cualquier reunión. Sin embargo, se encontró a sí mismo entusiasmado con la idea. Su salón se había convertido en un lugar donde la risa convivía con la dignidad, donde la calidez importaba más que el protocolo. ¿Por qué no?, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la facilidad de la decisión. Podríamos despejar la zona central y colocar mesas a lo largo de las paredes. Los animales pueden participar. De todos modos, son parte de la familia. El rostro de Ilse se iluminó de alegría. ¿De verdad? ¿No te importaría que medio pueblo ensuciara tu precioso salón con barro? Nuestro salón, corrigió él con delicadeza. Y no me importaría. Este lugar era demasiado tranquilo antes de que llegaras. Necesita risas y conversación. Y sí, probablemente una cantidad razonable de barro. Ella se recostó contra su hombro con un suspiro de satisfacción y él volvió a maravillarse de lo perfectamente que ella encajaba con él, no solo físicamente, sino en todos los aspectos que importaban. Antes veía su caos como un defecto que debía corregirse, pero ahora lo reconocía como creatividad desatada, amor expresado a través de una generosidad intrépida. Recibí una carta de los asentamientos del este, dijo ella en voz baja. Quieren llegar a un acuerdo comercial. Nuestras hierbas y conservas a cambio de sus trabajos en metal y lana. Al parecer, mis verduras encurtidas se han ganado cierta reputación. Tus verduras encurtidas son excepcionales, asintió Boren. Aunque accidentalmente fermentaras el primer lote hasta convertirlo en algo que probablemente podría propulsar un barco vikingo. Fue un error involuntario, protestó Ilsa con fingida indignación. ¿Cómo iba a saber que tanta miel reaccionaría tan entusiastamente con el repollo? Sus risas se mezclaron con el crepitar del fuego y los suaves sonidos de su familia animal acomodándose en la tranquilidad del atardecer. Afuera, el viento traía los primeros indicios del invierno, pero dentro de su salón, el calor provenía de algo más que de la leña ardiendo. ¿No te arrepientes?, preguntó Ilsa de repente, con una nota de vulnerabilidad en la voz que aún le sorprendía después de todos estos meses. ¿De qué? ¿De cambiar tu vida práctica y ordenada por todo este hermoso caos? Boren consideró la pregunta seriamente, mirando a su alrededor, a su hogar transformado. El armero aún guardaba el hacha de su padre, pero también sostenía los manojos de hierbas de Ilsa y una colección de nidos de pájaros que ella había rescatado de las tormentas otoñales. Sus áreas de almacenamiento, cuidadosamente organizadas, ahora albergaban comida para su colección de animales junto con las provisiones tradicionales. Cada superficie era testimonio de una vida compartida plenamente, en lugar de una mera coexistencia.
Lo único que lamento, dijo finalmente, es que me haya llevado 32 años comprender la diferencia entre existir y vivir. La atrajo hacia él, respirando el familiar aroma a hierbas y miel que siempre impregnaba su cabello. Tú me enseñaste que el amor no consiste en encontrar a alguien que encaje en tu vida sin cambiar nada. Consiste en encontrar a alguien por quien merezca la pena reconstruir todo tu mundo. La nueva piedra del hogar parecía brillar con calor interior, mientras el fuego se convertía en brasas estables. Sus motivos tallados captaban la luz como seres vivos, cuervos y rosas entrelazados en una danza eterna. La fuerza y la belleza unidas en una unión permanente, igual que ellos. Yo también te quiero, susurró Ilsa contra su pecho. Y en esas sencillas palabras, Boran escuchó el eco de todas las decisiones que los habían llevado hasta ese momento. Un guerrero vikingo gigante que había querido entre existir y vivir. La atrajo hacia él, respirando el familiar aroma a hierbas y miel que siempre impregnaba su cabello. Tú me enseñaste que el amor no consiste en encontrar a alguien que encaje en tu vida sin cambiar nada. Consiste en encontrar a alguien por quien merezca la pena reconstruir todo tu mundo. La nueva piedra del hogar parecía brillar con calor interior, mientras el fuego se convertía en brasas estables. Sus motivos tallados captaban la luz como seres vivos, cuervos y rosas entrelazados en una danza eterna. La fuerza y la belleza unidas en una unión permanente, igual que ellos. Yo también te quiero, susurró Ilse contra su pecho, y en esas sencillas palabras, Boron escuchó el eco de todas las decisiones que los habían llevado hasta ese momento. Un gigantesco guerrero vikingo que quería una esposa práctica, había encontrado en cambio a una mujer que le hacía sonreír a través de un hermoso caos, y había descubierto que, a veces, las mejores cosas de la vida venían envueltas en paquetes que nunca habías pensado pedir. Afuera comenzaba a nevar, pero dentro de su salón florecía una primavera eterna.